Suscríbete a La Panterita. Para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. ¿Cómo te va, Dani Chun? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Muy bien, buen día para todos. Lo último. Ahora. Al Tribunal Disciplinario de la APF la anulación de la roja para Eduardo Brock. Además, suspensión de 1 año para los árbitros Blas Romero y Fernando López, más una multa de 30 salarios mínimos. Perdón, no estoy leyendo una resolución, para que la gente no se equivoque. Estoy leyendo el pedido que hace Cerro Porteño. Vuelvo y repito. Cerro Porteño solicita al Tribunal Disciplinario de la APF la anulación de la roja para Eduardo Brock. Además, suspensión de 1 año para los árbitros Blas Romero y Fernando López, más una multa de 30 salarios mínimos. ¿Con quién podemos hablar? Eso es lo que estamos adelantando ahora. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Fabio, vos tenés algo de último momento, porque está la programación oficial de la próxima fecha de campeonato y... Lo que se hace oficial es lo que ya estábamos hablando la semana pasada, que Ameliano lleva a Cerro Porteño a Luis Salinas, a Itagüá, el día sábado. Qué lindo, qué perfecto lo que hicieron. Es una ciudad maravillosa. Y la cancha está muy linda, la cancha está perfecta, hermano. Otra cosa de Luis Salinas. Y el otro tiene que ver con Libertad, que va a jugar el domingo en el de León, o sea, ¿Domingo o sábado? Libertad. Domingo. Domingo, Está bien. Libertad. Va a jugar en Villalle contra Tacuarí. Contra Tacuarí, exactamente. Claro, fueron las dos oficializaciones de último momento. Lo de Itagüá ya estaba, ¿no? Previsto. Por allí ahí está. Sí. Esta es la programación oficial. ¿Con quién podemos hablar sobre el tema Cerro Porteño? Porque, ustedes recuerdan, yo recuerdo, sí, lógicamente que se han hecho pedidos así de que ya no dirija fulano, pero pedir de esta manera, también recuerdo que se han pedido levantamientos de expulsiones de tarjetas rojas. Hay un antecedente, inclusive creo que habrá sido uno de los primeros. Marcelo Palau. Ese fue el primero. Fue el primero, ¿verdad, Sí, Dani? sí. Le levantaron la sanción, le sacaron la roja. O sea, le mostraron en la cancha la roja, pero el tribunal disciplinario después vio ante el pedido que hizo Guaraní y le levantaron. Esa es la jurisprudencia primera. Carlos Amarilla fue el árbitro. Sí. Carlos Amarilla fue Guaraní Libertad. Pero fue... ¿De qué año estamos hablando, muchachos? Lo 2012. Y lo que está muy seguro es que mucho antes del VAR, porque fue una reacción futbolera. Está del doctor Prono. Gusto saludarlo, doctor Raúl Prono. Bruno Ponte saluda. ¿Cómo está? Mi respeto, doctor. ¿Cómo andás? Bruno, ¿cómo te va? Bien, doctor. Un momentito. ¿Cómo no, doctor? Estamos con el doctor Prono, presidente del Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque realmente yo no recuerdo jurisprudencia hay de tarjetas rojas levantadas, pero no recuerdo que un club pida 3 cosas al mismo tiempo. Porque pide, creo que es inédita. La multa. Sí. Yo no recuerdo tampoco. Porque las otras dos sí entran en la categoría de... Ya pasaron, ¿verdad? No, pero suspensión de 1 año, Dani, no. Yo no recuerdo. Yo recuerdo tiempo, ¿verdad? Que no le dirija, por ejemplo, por este campeonato a tal o cual equipo. Pero pedir la suspensión de 1 año, yo no recuerdo. Doctor, ¿me estás escuchando?
Estoy escuchando. Doctor, quiero leerte esto. Cerro Porteño solicitó al Tribunal Disciplinario de la APF la anulación de la tarjeta roja de Eduardo Brock, además suspensión de 1 año para los árbitros Blas Romero y Fernando López, más una multa de 30 salarios mínimos, haciendo mal y pronto 70 millones de guaraníes aproximadamente. Más incluso, 80, pongámosle 80. Presidente, doctor, A ver, yo no recuerdo de este tipo de pedido. El tercer acápite por lo menos no recuerdo. Solicitar multa. bueno, mira, no sé, ¿verdad? No sé qué decirte. Nosotros nos estamos reuniendo hoy y hoy vamos a tocar precisamente ese tema. Así que no tengo información que darte, Bruno. Ajá. Pero, perdón, ¿van a tocar este pedido de Cerro Porteño, doctor? Vamos a tocar el pedido de anulación de la tarjeta roja, porque con respecto al tema de la denuncia contra el arbitraje por supuesta actuación o supuesta incapacidad técnica, es un trámite que tenemos que correr traslado a los árbitros, probablemente también a la dirección de árbitros. Ese es otro trámite. Correcto, entiendo perfectamente, doctor. O sea que lo que ustedes podrían resolver ya ahora, antes de iniciarse una nueva fecha del campeonato, es el tema de la tarjeta roja. Claro, porque eso tiene una urgencia que es la participación del jugador. O sea, nosotros no vamos a resolver hoy el tema de la denuncia contra los árbitros. Lo que vamos a resolver hoy es el tema de la anulación de la tarjeta roja. En una parte, doctor, del petitorio de Cerro dice: admita la prueba audiovisual presentada y acompañada al presente escrito. Dice con respecto al petitorio, ¿ustedes van a poder analizar eso hoy en esta reunión para ver la roja de Brock? Desde luego, vamos a tener que analizar precisamente eso. Esas son pruebas aportadas y vamos a examinar eso ahora. Justamente, hoy. Doctor, ¿y tienen antecedentes de casos similares a esto? Hay antecedentes de todo tipo, hay muy pocos antecedentes de que se haya hecho lugar, ¿verdad? Pero bueno, si la infracción no existió, Que no es el caso. ¿verdad? Si de verdad la infracción no existió, bueno, es un tema, ¿verdad? Lo demás es cuestión de ver, qué sé yo, qué aspectos de esta decisión son privativos del árbitro y cuáles podemos modificar nosotros. Lo que yo recuerdo, doctor, es que, como usted dice, si la falta no existió, se ve fehacientemente eso en las imágenes, ustedes ya actuaron, pero cuando se trata de un criterio arbitral, por lo general, no fueron en contra de lo que uno pueda decir en cancha con respecto al reglamento arbitral. Y bueno, precisamente eso es lo que hoy tenemos que ver, Bruno. Claro, lo que ustedes entran a valorar es si existió o no existió. Después la cuestión Así técnica ya no la analizan para que sea bien claro el tema nomás, doctor. Bueno, se analiza todo, Bruno. Mira, no queda, no te puedo decir esto no vamos a analizar. Se analiza todo y se ve si realmente esto es materia de criterio arbitral o es algo que nosotros podemos modificar. En realidad no modificamos nosotros la expulsión en sí misma. Aminoramos simplemente la falta porque no es para roja y punto, si es que es el caso, ¿verdad? Ahora, el tribunal puede más adelante ver el pedido de Cerro de suspensión de 1 año de los árbitros Romero y López y de la multa, o uno de los dos. No. Todos los otros pedidos que tienen un trámite de traslado, porque hay que oírle a los árbitros también. No, es que nosotros ese tipo de denuncias resolvemos con la denuncia, ¿verdad? Eso se resuelve con un traslado y con una resolución posterior. Claro, llaman a las partes, se defienden, no es tan fácil en el tiempo. Ahora, doctor, para saber nomás cómo es el tema y cómo es la composición, ¿ustedes cuántos integrantes del tribunal son? O sea, ¿cuánto de
de presencia requieren para deliberar y tomar una resolución, por ejemplo, de levantamiento o no de una tarjeta roja? El tribunal tiene 9 miembros, pero opera válidamente con 3 miembros. Ajá. Ok, o sea, si están 3 ya pueden resolver. Si estamos 3, resolvemos. Correcto. ¿A qué hora va a ser hoy la reunión, doctor? A las 17:30. ¿Y más o menos cuánto tiempo les lleva, con la experiencia que tenés, de liberar este tipo de cosas? 24 horas. Mañana probablemente tenemos la resolución mañana. en el tema de la tarjeta. Sí, mañana la tarjeta. Sí, mañana vamos a tener la resolución. Doctor, y te hago una pregunta solamente a modo de querer conocer el procedimiento. No quiero que malinterpretes que ustedes no entienden de fútbol. No se trata de eso. Pero ustedes no tienen un especialista, por ejemplo, que les acompañe a ustedes y les diga, bueno, mira, esto en el reglamento, en el punto tal, dice tal cosa sobre el reglamento del fútbol, o eso no necesitan. No, nosotros eso no necesitamos. Nosotros miramos el reglamento de juego. Correcto. Perfecto, está clarísimo. Doctor, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por tus explicaciones, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Un fuerte abrazo. El doctor Raúl Prono, presidente del Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Yo creo que queda claro, esto no va a tener, no va a correr, porque si corre ya va a ser van a tener una nueva Pero ¿por qué asignatura? decir, Dani, que no va a correr? Porque estamos hablando, Bruno, ¿te acuerdas la jugada de Palau? Fue una jugada que no fue falta y amarilla, mostró una segunda amarilla, Carlos amarilla en la tarjeta. Yo recuerdo en la cancha de Luque cuando, por una cuestión de mala identificación del jugador, el árbitro quiso mostrarle una amarilla a Cristian Rivero y pensó que fue para William Mendieta. Estamos hablando pre-VAR. Recuerdo el caso donde sí, por ejemplo, el tribunal, y me vino a la cabeza la explicación del doctor Prono, cuando dice no existió. Hay una roja a un volante de Olimpia contra Teixeira. Es el que pasaron recién los compañeros Martínez, Ángel Martínez. Creo que y hay un corte. Por el codo. Hay un corte. Eso fue una jugada increíble porque la imagen nunca mostró un codazo. Claro. Y Teixeira estaba cortado. Claro, el árbitro le echa al jugador de Olimpia. En la media cancha de para uno. Sí, y después el tribunal dice, no pudimos ver el corte. El codazo. Claro, el codazo. Claro. Se cortó el jugador, pero no vimos la causal del corte. Entonces le levantaron. Yo quiero interpretarte otra vez a vos, ¿verdad? Sí. Que cuando dice el doctor, saca esa parte verita, porque me parece que esa es la parte clave. Cuando él dice, nosotros vamos a ver si existió o no. Claro. O sea, ellos están hablando de que si existió o no. Ellos no entran a valorar No. la cuestión técnica, Si estaba si se rebaló antes. No, y por eso, en esta no van a entrar. Por eso yo le hice varias preguntas, si ellos acuden al reglamento, con un especialista, cómo se compone el tribunal. Ellos mismos leen Vos sabés que hiciste bien porque una vez fueron muy criticados. Claro. Porque me acuerdo fue no fue uno de los directores del arbitraje, pero había dicho, ¿de dónde ellos van a tener para jugar a un árbitro, para saber el reglamento? Entonces le preguntaste bien, porque si era la mano, que es mucho más difícil porque está el tema de reglamento, uno dice, bueno, acá tendrían que buscar un asesoramiento, ¿verdad? Pero esta jugada, como ustedes dicen, es sí o no, la de Brock. Pero sí o igual, no. Federico, ellos pues son hombres de derecho. Pero ellos leen el reglamento. Sí. Imagínate vos, entre ellos hay constitucionalistas, penalistas, civilistas, y leer un reglamento de fútbol no es algo científico. No, pero son los mismos que cuando se le preguntó, sí. Doctor, ¿cómo ustedes fueron duros para este partido, para el otro, que fue en la cancha de Cerro, en Luqueño Cerro? No, ese partido. Se mataron a petardazos. No, ese partido no fue tan grave. No, cuando se le aprieta y saben que no tienen, también meten una explicación que nada que ver. Acá me parece ahora, que fue por ejemplo, claro. van a ser rápidos, porque acordate que muchas veces el país futbolero está allá, y vos hablabas con uno de ellos y te decían, no, yo no vi la jugada, y ya era jueves por ahí, estaba por quemarse más o menos la APF y tardaban 2 o 3 semanas, pero
Ahora dijo mañana va a tener la respuesta. Acá está el ¿Sabe más cómo yo fanático entendí? dirigente de Cerro, Bruno, que pide que no tenga efecto de la roja de Brock. No te va a negar de que hubo un planchazo. Claro, Claro. ¿sabe cómo entiendo yo Por de lo eso. que dijo Prono? Viste que él tampoco puede preopinar. Claro. Pero de lo que él dijo es si existió o no existió. Ellos lo que van a ver es, porque van a anular la roja. Si es que, por ejemplo, Brock iba y realmente no le tocó y se cayó nomás al jugador y el árbitro creyó que sí hubo un contacto y el VAR también, pero que en realidad no existió el contacto. Claro. Espera, déjame completar el sí. hilo, Fabio. Sí. Que la cámara VAR le mostró una toma, pero después apareció otra toma donde había sido, en realidad no hubo ese contacto. Entonces van a decir ellos, no, momentito, había sido, no hubo contacto. Esto no es para roja, anulan la roja. Pero acá, esto lo digo yo, nos lo está diciendo Prono. No sé si ustedes van a opinar. Creo que Chuy ya adelantó algo y estamos, creo que en la misma línea también. Lo que van a decir, vamos a mirar video. ¿Existió o no existió el contacto? Existió, sí señor. Le va a decir, el presidente le va a decir a uno de los integrantes del tribunal. 3 necesitan de 9 estar presentes para sacar la sentencia. En realidad no es sentencia, ¿verdad? Pero sacar la resolución, en realidad. Le va a decir, lea por favor el reglamento sobre la jugada de tal cosa. Jugada grave, brusca grave sería. Y le va a leer, el doctor le va a decir, capítulo 1, si existiera un contacto brusco, Bueno, ¿existió el contacto, señores? Si fulano, votamos, existió, no se puede revertir Claro, la roja. se mantiene la el criterio roja se arbitral. mantiene. Se mantiene el y criterio te puedo arbitral. asegurar que mañana esa va a ser la Y resolución. por eso, esa es la diferencia con lo de Palau, porque ellos ven el video de Palau y dicen, no, acá no hay ni contacto siquiera. Te doy un ejemplo, te quería agregar eso, lo de ayer, lo que veíamos ayer en imágenes, lo de Mario Díaz de Ibar. Ahí vos ves el contacto. El penal de Tembetarí, claro. no, ahí no hubo ni un Y contacto. bueno, esa tal vez sí va a decir el tribunal, no, acá se equivocó el árbitro, Sí. y no, suponiendo que ella era la segunda amarilla para el jugador, le vamos a sacar la amarilla porque no es para roja, y ni siquiera fue falta, ¿verdad? Ahí ellos se van a meter, pero en esta, como vos decís, hay contacto, ellos van a decir, no, este es el criterio arbitral, vamos a dejar a cargo de los árbitros, esta resolución ya, el fallo está, y vamos a tener que suspender al jugador, eso es lo que van a hacer los del tribunal, me parece. Pero Hoy es que si vos igual vas al criterio, es también para roja, porque hay un planchazo, hay un toque. Claro, pero en eso yo no se meten, no le van a contradecir al ya árbitro. ya sé, pero igual nomás te digo que independientemente de eso, existió la falta y Sí. el reglamento no dice si se resbala o no, Claro, o antes claro. y encima. Para peor, realmente no es que se resbaló primero Brock, primero hubo el contacto y después Claro, se resbala por imagínate- la torpeza que tiene Eduardo Brock, imagínate que el tribunal- tiene un movimiento rarísimo de pierna que nunca yo vi en un zaguero central en Paraguay por lo menos. Y Yo creo que imagínate, sí. esa parte que ya das habla un poco de la verdadera intención de esta nota de Cerro. ¿Cuándo fue el partido el sábado? Hoy ya estamos miércoles. Como que la misma dirigencia, que su propia gente, y acá en el análisis que hacíamos, se había dormido durante gran parte del torneo. Es como que desde el sábado todos los días están con algo. El sábado ya hicieron una conferencia express del ayudante de Manolo para que hable Carrizosa. El lunes acá dijo lo que dijo Juan Carlos Petengil. Y hoy ya presentan algo que, ¿vos crees que íntimamente, desde el lado ya deportivo, Cerro se muere para que Brock esté en el partido contra Meliano? Hasta por una cuestión futbolística van a decir, descansá vos. ¿Qué es lo que quieren demostrar? Como que estamos pendientes y ahora sí nos metemos. Y es una barbaridad lo que hicieron. Vos ves la nota y en la nota aparece nuevamente el partido de Cerro Nacional y de Cerro Guaraní, que nosotros en tiempo real dijimos. Yo acá le dije, lo de Brock, el penal no fue penal. Acá yo lo de le Prieto, hice- o sea, lo que te quiero decir, Bruno, es Cerro quiere ahora demostrar que ya no está dormido como estaba hace un par de fechas, por Pero eso ya- todos los días. Ahora terminó la primera rueda, hermano. Sí, pero lo que te quiero decir es que cuando debían haber reaccionado no lo hicieron y ahora van hacia el otro polo. Estamos hablando de un partido que terminó hace 5 días y cada día se está pidiendo algo. Bueno, pero también tiene su derecho Cerro a defenderse. A que lo haga tarde,
Vos estás diciendo lo está haciendo Pero vos recién acabas de ahora. decir que lo de la roja de Bron no tiene ni pie ni cabeza. No, es que no tiene, Dani. Y ¿Y bueno, para vos por- tiene? no. Yo te pregunto. Y claro, no, respondeme. Respondeme. Yo ya Vos- te vos respondí del sentás- por qué están pidiendo algo que ni ellos quieren. ¿Vos crees que Cerro está pidiendo para que Bro juegue en Itagua el sábado? No. ¿Y por qué están pidiendo? Y porque para decirle están- a su gente y para decirle a la PF, ojo, ahora ya no estamos durmiendo como No, es que, dormimos. pero Eso lo que nomás vos es. estás diciendo ya lo dijo Carrizosa. Vos tenés, Carrizosa dijo, ya no nos vamos a callar a partir de ahora, dijo. No, y después se callaron. No, después del partido. Sí, pero antes cuando habló acá dijo lo mismo. Y después se callaron. No, este fue el último partido. Ya sé. Dijo, ya no vamos a admitir, no Es nos lo vamos mismo a que el callar sábado, más. si ellos entienden que hay un perjuicio contra Meliano, y de ahora en más no nos vamos a callar. Si no actúas en el momento, ¿cómo decís? Ya se derramó la leche. Vamos, confirmado. Hacemos otro anticipo, por favor. Acá me dice Johnny, Olimpia pidió no volver a tener como árbitro a Juliadosa después de un partido con el 12 de octubre. Pedido concedido. Pero acá estamos hablando de que Cerro pide la sanción de 1 año luego. No. De Blas Romero y López. ¿Sabe por qué Johnny te trae a colación eso? Porque dentro de los pedidos que hace Cerro le recuerda también al tribunal que Juan López Lo ya de no Libertad. dirige partidos de Libertad hace bastante tiempo. Por eso ayer entonces- cuando hablamos y dijimos que Libertad tenía otro perfil, que cuando pide, no lo hace así muy escandalosamente. No, mediáticamente como no, ocurre se con va- Cerro de va Olimpia, por directamente a la ejemplo. oficina, pero pide yo y lo le que estaba conceden. viendo que Olimpia tiene un pedido por nota también tipo con Mario Díaz Ibar, pero dice como por tiempo indefinido. No pide por 1 año nada, pide por Mario Díaz Ibar. Balota había sido portavoz de aquella nota, me acuerdo, porque estaba buscando, porque tenía la duda, y yo, pero en forma escueta y contundente, estoy con ustedes. Por eso te decía, lo de Broque fue o no, y fue. Entonces no hay nada que discutir, por eso no es una jugada que requiera de mucha instrucción técnica, ¿verdad? Como otra quizá, para determinar una expulsión, de mantenerla o no. Esto nos decía el doctor Prono, presidente del Tribunal de Justicia de la APF, brevemente, y estamos con un anticipo, por favor. Si de verdad la infracción no existió, bueno, es un tema, ¿verdad? Lo demás es cuestión de ver, qué sé yo, qué aspectos de esta decisión son privativos del árbitro y cuáles podemos modificar nosotros. Se analiza todo, Bruno. Mira, no queda, no te puedo decir esto no vamos a analizar, se analiza todo y se ve si realmente esto es materia de criterio arbitral o es algo que nosotros podemos modificar. En realidad no modificamos nosotros la expulsión en sí misma, aminoramos simplemente la falta porque no es para roja y punto, si es que es el caso, ¿verdad? Ahí está. Me quedo con ciertas frases, ¿verdad? Aminorar, en todo caso, lo que hacemos es ver si existió o no. ¿Verdad? ¿Existió o no? Clave. Esa es la frase clave, Sí, me parece. claro. ¿Verdad? Y después habla de la jurisdicción de los árbitros, ¿verdad? Son tres frases muy claves. Adelantamos esto, señores. Atención. Vía Ángel Elián. Ángel Elián, ¿anda bien Ángel Elián? No, bien este chico. Igual varios Villas en el último Y momento. pues tiene su maestro ahí, Wilson. Wilson es su... Vote que es su padrino. Perdón, por favor. Poneme una música. Ayúdenos, por favor, hoy. No. Que necesitamos la ayuda de la audiencia. Vamos a hacer ya el adelanto ahora. El anticipo. Pero 10 audios WhatsApp. Poneme algo de música bien paraguaya, Verita. Porque Ariel, pobrecito, desde ayer está con dolor de panza, dolor de estómago. Hoy ya amaneció con colitis. No. Esto significa, perdón la palabra, está con diarrea. Entonces él no puede salir del baño, va de la pieza al baño. ¿Qué le recomendamos a Ariel? Yo, por ejemplo, estoy pensando ya en bicarbonato de sodio, ¿verdad? Es lo primero que se me ocurre. Perdón, hay mucha gente que a lo mejor se está sentando ahora. No, pues te pido, por favor, Verita, no ponga esto hasta ahora. No. Escatológico momento. Por favor, pedimos porque Ariel merece todo el acompañamiento en este trance de colitis que está teniendo. Entonces, por favor, a la audiencia, a la gente que es tan culta, que conoce la noble tradición paraguaya en cuanto a la... ¿cómo se llama? Tiene un nombre.
donde vos te vas a comprar los remedios naturales. Sí, por ejemplo, el mejor de toda Asunción es el Paseo de los Yuyos, ¿verdad? Tiene un nombre. Herborería, algo así. Vos sabés que sobre Cacique hay uno muy bueno también, ¿eh? Ah, no sabía. Sí. Mira, ¿en serio? Pero, muy bueno. Pero yo en el mercado lo que tengo... Bueno, ayúdenos, por favor. Herbostería. Herbostería, ahí está. Ahí está. ¿Cómo es? Herbostería. Herbostería. Gracias, con mi amigo. H, ¿verdad? Sí, Carlos Díaz también. Herboristería. Herboristería. Ahí está. Gracias, Carlito. Buscamos herbosteros. Herboristerías. Por favor, ayúdanos a ayudar. Ariel está con este trance que no debe ser fácil para Ariel, pobrecito. Él es soltero, encima yo no sé cómo se manejará, ¿verdad? Pero las infusiones, el té, corcho y sacar, no, muchachos, vamos a hacer hombre serio. de campo, Yo hombre de campo. Él es hombre de campo, él siempre. Acá me dice nuestro amigo Carlos Díaz, Cacique Casio Bando. Ahí mismo está. Ah. Yendo para el esquina. Gutemer a la derecha. Vos sabés que encima está muy bueno porque tiene la propiedad de cada uno. ¿Para qué es? Espectacular. Perfecto, Federico. Sí. Pasando buen dato. Ya tiramos el anticipo. Gaseosa 2 litros y sulfa carbón, litro. Ay, Pepete. El sulfa carbón se vendía antes, ¿eh? Sí, sulfa Creo que carbón ahora es no. bueno y muchos dicen la Coca-Cola también. Y eso es lo que me ¿qué me está dice. diciendo? Acá me dice 2 litros yo con. tampoco quiero que él mañana venga, ¿cómo se llama? Deshidratado. Yo quiero cuidar la salud de Ariel. Entonces, por favor, vamos, dame. Tienes imágenes. Ahí No, está, señores. mira lo que es eso. Fuerza, Ariel, hermano querido, pronta recuperación. A ver, espérame un ratito. Poneme al aire esto. El remedio para Ariel recomendado. Hoja laurel con hoja de mandarina. Hoja laurel. Ahí está, hoja laurel con mandarina. Buenas, ¿qué tal? Mal aporte. Todo bien. Y para nuestros amigos le podemos recetar té de canela con sulfa, carbón y Canela. reposar y después agua mineral full. Full agua mineral. Full agua Ariel. mineral. Té de canela con sulfa, carbón. Muy bien, anotado. Té de canela con sulfa carbón. Estamos ayudando a Ariel, señores. Ariel es baja, no va a poder estar hoy con nosotros. Estamos consultándole a la gente que tanto conoce. Ahora, vos, Fabio, confías en él porque él es un hombre del interior, decimos. Claro, él tiene. Pero él pues ya perdió mucho su esencia. Viste que él se volvió muy citadino. Él no sé si va a recordar los remedios de la abuela. No, yo creo que sí. Por eso te digo, yo de ese lado confío en él, que ha de recordar lo básico de la abuela, ¿verdad? Con respecto a lo que le daba anteriormente. La otra vez, por ejemplo, se acordó de Doctorcito, ¿verdad? Él sabe, sí. De Doctorcito. Y a veces hay mucha gente que no conoce el Doctorcito. A ver. Jaupi Bruno, todo bien. Malaporte, saluda a los muchachos de la mesa, pues ve. Gracias. De Ariel y de Pabio. Sí, Carleteo. ¿Y una guañamembe? Bruno. Señor. No, tranquilo, no. Están llamando, inclusive mira, la gente está llamando preocupada ya por lo de Ariel. Gente preocupada por lo de Ariel. Dame, Verita. 3 audios WhatsApp, ya estamos cerrando. Tiramos un anticipo ahora. Tojó línea 5 de Bruno Toñe Mombó, Puente Remanso. No, ¿cómo? ¿Por qué ese odio a Ariel, que es tan buen tipo, será? Ariel es tan bueno, no se merece esto, hermano. Tranquilo. Está con Bruno problemas de Cerro la va a afectar, güey. Cuando Cerro mejora y mi o mejora la salud. Véanle el problema, Bruno. Atención, señores, ya hay dudas con respecto del por qué estos síntomas, Ariel, aparentemente porque Cerro no está bien. Y puede ser eso. Es que mira que Cerro sacó 5 puntos de ventaja ahora contra Nacional, que es el segundo, ¿verdad? Olimpia, perdón, Cerro dije yo. Olimpia. Y mantiene 6 con Cerro. Cerro y ¿No será que eso le 2 de mayo. Y 2 de mayo. Que perdió ayer. Por eso se frenó Guaraní. Todos jugaban a favor de Olimpia. ¿No será que eso le hizo daño? Porque él pues no es de comer mucho, el ahora Colo, se está Colo cuidando. River, uno también de que dijo que... Colo River.
Ah, eso que hablamos en la recta final del programa de ayer. Sí. Puedes sumarle ese. Porque el lunes yo le estaba preguntando, mira, te veo más flaco, Ariel. Sí, no, yo estoy trotando, estoy cuidándome, y por eso me extraña, ¿verdad? Ya te saludo, de verdad, espérame un ratito. Para Ariel, 2 bolsitas de té Orniman. Té Orniman, ok. En una taza. Ajá. Y dos sulfacarbón de entrada y listo. Hijo. Sulfacarbón. No anda, ese es el mejor. Y no comer nada. No comer nada. Ariel está escuchando, no vaya a comer nada mientras tanto, por favor te pedimos, para que puedas volver lo más rápido posible. Para la diarrea de Ariel, lo mejor que hay es la sidra. ¿Sidra? Agarra la tapa o el corcho y no. Shh, para cortar. Yo creo que yo voy a llegar a tomar en serio. Yo duro, ya estaba como siempre. Sidra había sido por el corcho. No. Entra. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza y alimentos de producción propia. Jueves, carne, pollo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. Ofertas toda la semana en el Cacique. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique. Sí te conviene. En AR Electricidad encontrarás la importación y distribución de lámparas LED Bull, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SR. ¿Vos sabés qué me dice acá una de las compañeras? Sulfacarbón y Coca-Cola. Está corriendo fuerte la tendencia al sulfacarbón que se usa, con la gaseosa cola. No sé por qué le mezclan, ¿verdad? Pero se nota que es boca en boca. Sí. Funciona. Hacemos el adelanto, por favor. Vamos al 2021. En un momento jugó regularmente, Sí, empezó a jugar. Y como decíamos la otra vez, la iniciativa la habían tenido los Barros Esqueloto. Sí. Que lo conocían justamente de ahí. Para mí es buen jugador. Yo vi hace poco los partidos con Fortaleza, no vi mucho central, pero sí los partidos con Fortaleza anduvo muy bien. Pero él llegó a ser titular en Boca. Sí. Llegó a jugar un tiempo. Y en Rosario Central ahora... Le compró el pase, 50% le compró. Bueno, le compró Rosario, pero también... le sacó el puesto al Coyote. A Coyote Rodríguez. Sí. Exactamente. Y Coyote no estaba dentro de los elegibles también, no fue en la lista de reservados. Estuvo reservado. ¿Verdad que estuvo en la lista de reservados? No sé si en esta ya con Alfaro, pero sí con Garnero estuvo en lista de reservados en su momento. Y estamos hablando de Sandes, que se ha fortalecido como un jugador que ha ganado más masa también muscular, es más fuerte. Natural con presencia, ¿verdad? Sí, mucha presencia tiene. Yo decía la otra vez, lo llamaron a Aquino, Aquino, al lateral de Talleres, que entró en el segundo tiempo. Blas Riveros. A Blas Riveros lo llamaron, y yo creo que sería para la próxima una u otra, ¿verdad? Porque es un lateral de un corte también bastante ofensivo. Marca bien, pero se va también al ataque. Igual que Blas, porque lo tenía Junior Alonso. Zurdo con mucha técnica. Sí. 23 años, buena edad también. Joven. Y quiso. En aquella Libertadores que Boca pierde contra Mineiro en penales. Él era el 4 titular, él era el lateral izquierdo. 21 creo que habrá sido. O sea, cuando tenía 20 años ya era el titular, el lateral izquierdo. La de Boca Mineiro, la del parlante. Que le quisieron tirar. Boquete, claro, porque le anularon un par de goles en cada partido a Boca. Y sí, le hizo hace poco por la Sudamericana el gol de cabeza al Inter de Porto Alegre, exactamente. Bueno, ¿qué necesita? Acá me dice nomás que está hablando el técnico del Olimpia. Sí. ¿Podemos ir con esa señal, por favor? Está hablando Martín Palermo mano a mano con los colegas de Tigo. Vamos al aire, por favor, gentileza de Tigo. En todo sentido, dirigencial, el presidente, su gente, y bueno, y empezar a contagiar a los hinchas, que obviamente hoy ya se ve que el acompañamiento es mayor, que el otro día el defensor se vio casi 15.000, 20.000 personas, y es lo que necesitamos, o como nos tocó
esa noche en el único partido que jugamos en Paraguno, que obviamente no fue el resultado que todos esperábamos, pero quiero ese marco, quiero esa gente, quiero que el hincha hasta el final hoy nos acompañe y bueno, y que sepa que desde adentro los jugadores hoy están muy metidos, muy conscientes de lo que nos estamos jugando y que bueno, estamos en un lugar de privilegio y lo vamos a tener que seguir manteniendo, haciéndonos fuertes. Eso es lo más importante y que bueno, en ese aprendizaje hoy por hoy seguimos en la búsqueda de mejorar muchas cosas. ¿Qué tan clave fue esa pretemporada, profe? Muchos días estar juntos, ir a Buenos Aires a jugar unos partidos amistosos y luego venir a competir ya aquí. También, sí, creo que se enfocó en eso, también en lo que hablábamos al término del primer torneo, fue la reducción del plantel, había un plantel muy amplio, había muchos jugadores en determinados puestos que a veces hacía que la competencia no sea como tiene que ser, en cada puesto tener 2 competitivos y que el tercero sea una opción de un juvenil, de un chico que tenga esa posibilidad de lugar y a veces había mucha demanda en ciertos puestos que obviamente ante la búsqueda de encontrar el equipo, la búsqueda de resultados hacía que nunca podía llegar a consolidar un equipo, una idea y que bueno, en esa reducción enfocamos a trabajar, a unir el plantel, a estar todos juntos. Creo que esa convivencia en esa primera parte de la Encarnación sirvió y bueno, también desde la exigencia de lo que propusimos, cómo fue la pretemporada, eso también se abocó a que el equipo se viera hoy por hoy mucho mejor físicamente, mucho más intenso, con posibilidad de sostener el ritmo alto en el correr de los 90 minutos y bueno, y también la exigencia de los partidos que tuvimos en Argentina también, eso nos midió para obviamente encarar el campeonato de otra manera y que se vio reflejado en el primer partido con Guaraní, más allá de que no se consiguió la victoria, no terminaron empatando en la última jugada, pero ya se veía otra cosa del equipo. Entonces ahí empezábamos a encaminarnos, después el empate con Caballero generó ciertas dudas, pero el equipo, yo tenía la confianza que iba a seguir respondiendo y seguir mejorando y que los resultados empezaron a llegar y eso obviamente nos fortaleció mucho. ¿Qué tan importante es el liderazgo que transmite Olveira, Richard, Derlis, porque están rodeados de muchos chicos hoy en día también, profe? Bueno, sí, obviamente que sabemos la importancia de ellos, ya tienen mucho conocimiento del club, de muchas batallas también encima y bueno, son jugadores determinantes para el equipo y para obviamente la convivencia del grupo. Hay muchos jóvenes y ellos son los que lo encaminan, lo que también le hacen ver de cómo uno debe ser profesional, de cómo entrenarse en el día a día, en todo sentido, de los cuidados, del descanso, la alimentación. Obviamente uno tiene una figura pública, representar una institución tan importante como Olimpia, entonces en todos esos aspectos, más allá de que yo también estoy sobre eso y estar en esos detalles, pero ellos también son una ayuda para lo que ellos conviven en el día a día, en el vestuario, en el entrenamiento y bueno, eso hizo que fuéramos creciendo como grupo y que obviamente para lograr cosas importantes se tiene que lograr esa familiarización entre todos, entre todas las áreas, ¿no? Del área médica, de lo que son los cocineros, el área de nutrición, todo el área de prensa. Creo que todos hacemos una familia, los dirigentes, y bueno, y hay que sumar al hincha, que el hincha también es una parte muy importante que creo que va a ser determinante para esta segunda rueda de que nosotros necesitamos ese acompañamiento y Olimpia se ve obligado a que en este semestre las 2 competencias que tenemos, hoy ya obviamente estando en ese lugar de privilegio que nosotros queremos, que estar en la primera posición, que creo que merecido lo tenemos. Y bueno, ya tuvimos el primer partido de Copa que lo sacamos adelante, así que seguir hasta el final en las 2 competencias. ¿Y cómo se lleva esa presión de estar hoy en día en la punta del campeonato? No, es lindo, es una presión que, a ver, presión yo creo que uno no tiene que sentir
la palabra presión a veces es muy compleja lo que significa uno sentirse presionado por otros momentos, hasta en la vida o en su trabajo, pero yo creo que como jugador de fútbol es más una responsabilidad y un compromiso que asume cada uno de los jugadores en representar a una institución y ponerlo en el lugar que tiene que estar, y creo que eso no tenemos que sentir presión, es hoy sentirnos satisfechos por lo que venimos haciendo, no nos conformamos, creemos que todavía el equipo tiene mucho más por dar y seguir creciendo, y todo lo que sirvió esta primera rueda nos tiene que servir de aprendizaje, y creo que eso hay que tenerlo en consideración porque la segunda rueda va a ser mucho más dura, donde muchos equipos están obviamente jugando en la zona alta, cosas importantes, y obviamente los equipos de abajo en la zona del promedio, el tema del descenso. Entonces no va a ser fácil en ningún partido que uno crea que lo va a sacar así tan fácilmente, y saber que todos los partidos no van a ser de duros como nos fueron, tanto el último con Luqueño, el anterior con Nacional, así que, y el próximo que va a ser Guaraní, obviamente sabemos que todos tienen una importancia que nos va a seguir sosteniendo y manteniendo ahí en los primeros puestos. Martín, antes de pasarte a los compañeros, tengo una última. ¿Tenés definido ya un esquema táctico? Digo eso porque hoy en día están pasando por un buen momento los jugadores de tinte ofensivo. A Derby lo tenés que reubicar nuevamente por izquierda. Brian rindió alto el último partido. Ya está a disposición Hugo Benítez, y Prato es inamovible, es lo que corre todo el partido. No, bueno, obviamente que la idea o el sistema táctico ya está claro, lo vamos manteniendo. Obviamente que hay que adaptar ciertos jugadores que a veces por necesidad y por tenerlos dentro del equipo tienen que ellos mismos adaptarse a eso, y ese conocimiento que se va viendo en el entrenamiento o en los partidos hace que esos niveles de rendimientos vayan levantando. Estamos escuchando a Martín Palermo hablando con los colegas de Tigo. Facundo Zavala, atención, Olimpia Media informa. Olimpia, futuro asegurado, dice Facundo Zavala, lateral argentino de 25 años de edad, se convirtió en otro de los futbolistas en renovar su contrato con el Club Olimpia. Su nuevo acuerdo con la institución es hasta la temporada 2027. Facundo Zavala acaba de renovar con el Olimpia. Foto de Coto Nogués y Facundo Zavala firmando su contrato. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Aguantame, Edgar, por favor. Seguimos con Martín Palermo. El regreso de Brian fue muy bueno, lo del otro día, pero veníamos también teniéndolo a Hugo Benítez con buen rendimiento también, y que se había adaptado bien al funcionamiento del equipo y la importancia que teníamos en la zona ofensiva. Pero bueno, ahora tenemos que analizar que en estos dos últimos partidos recibimos 5 goles, entonces ahí es donde tenemos que volver a hacer foco de que el equipo vuelva a hacerse fuerte defensivamente, obviamente de no recibir tantos goles, pero bueno, también está en el rival, que seguramente hace un análisis y hace un estudio del rival, en este caso de nosotros obviamente, de dónde saber dónde puede haber debilidades, dónde puede haber dificultades, y donde empiezan a buscarle la vuelta a Olimpia de que tan fuerte éramos defensivamente en los 9 partidos anteriores, que nos habían hecho 4 goles solamente. Eso obviamente los rivales empiezan a estudiarnos de otra manera. Nosotros tendremos que volver a analizar en estos dos últimos partidos cuáles fueron. Está hablando Martín Palermo, el domingo partidazo en cancha Guaraní Olimpia. Johnny nos adelanta que por la práctica de hoy Brian Montenegro va a continuar en el 11, Hugo Adrián Benítez trabajando de manera diferenciada. Esto también lo estaba confirmando Martín Palermo, seguimos escuchándolo. Nico, Sole, Ángel, ya les escucha el profesor Martín Palermo. A ver, los colegas que van a hacer la pregunta ahora a Martín Palermo, el técnico del Olimpia. Al profe Martín, estamos acá con Nicolás y con Sole. Martín, te quiero llevar un poco años atrás. Y vamos allá por el año 94, y te cuento, entre paréntesis, no tiene nada que ver tal vez, pero tenía un póster de Estudiantes de La Plata 94, cuando eso el gráfico sacó y estabas vos, tenías Melena cuando eso, Calderón, Verón, Gastón Córdoba, bueno, estaban, un plantelazo tenía,
Estudiantes de La Plata en ese momento, pero tu inicio fue en el 92 y tan solo tenías 18 años en ese momento y las cosas del fútbol te fueron llevando a explotar a partir del 94-95 y después toda la carrera brillante que tuviste. ¿Y por qué quiero llegar? O sea, ¿por qué hago esta introducción? Porque tenés una camada de jóvenes dentro del plantel principal del club que, si bien es cierto, recién mencionabas y dabas énfasis a los pesos pesados, a los que tienen un poco la espalda un poco más amplia, más ancha, como se dice habitualmente, están los chicos que están respondiendo en una institución que está obligada a superarse siempre y pelear los primeros lugares y no salir campeón de repente se toma como una frustración. ¿Cómo lo ves a estos chicos y la problemática que recién Diego incluso te planteaba? Hugo Benítez está disponible y lo tenés a Brian, por citarte uno, porque también en tu experiencia te ha costado bastante y te han soportado, te han aguantado la confianza, la perseverancia para llegar a Primera División, Martín, y el caso particular que te toca desde la conducción técnica en el Club Olimpia y esta camada de juveniles que estás promocionando. Sí, obviamente mis comienzos fueron de muy jóvenes, debutar a los 18 años no fue tan fácil. Pero bueno, en ese transcurrir también, no fue el Palermo de siempre, de Boca, de goles y de ganar títulos. Ese comienzo para mí no fue fácil porque, como te decía, debutar a los 18 años en el 92, pero en el 93, 94 me tocó pasar el descender con Estudiantes. Y yo era uno de los jóvenes promesas del club, como tantos otros chicos que estábamos ahí en esa etapa, y no es fácil vivir un descenso, obviamente en el caso mío como hincha de Estudiantes también, no era fácil que te insulten, que obviamente a veces tus papás están en la cancha y como hinchas y el estar cerca de su hijo, escuchar ciertas cosas, uno también en el recorrido de estar en el club y sufrir esa dificultad de descender y bueno, y un poco acercarse a los grandes, a la gente de experiencia en ese momento para tener esa contención y superar y pasar ese momento. Después, cuando Estudiantes tuvo que ir a jugar el ascenso, a mí prácticamente no me tocó jugar y era difícil, era muy joven. Entonces, bueno, todas esas cosas me sirvieron de aprendizaje en esto de ser perseverante, de seguir, de pensar en cuáles eran mis objetivos, cuál eran obviamente mi sueño, que ya lo había conseguido, que era debutar en el primer equipo, pero después eso no me garantizaba nada. Entonces, toda esa etapa, hasta que después en el 95 Estudiantes volvió a ascender y yo después logro consolidarme en el equipo con el profe Córdoba, dándome la titularidad, dándome la capitanía, siendo tan joven. Bueno, eso fue también un curso acelerado de cómo ir haciéndote jugador siendo joven, pero también ahí está en la personalidad, en el carácter que yo tenía y también en los jugadores de experiencia que yo tenía como ejemplo y como personas que me ayudaban en ese recorrido. Y hoy como entrenador creo que es eso lo que trato de hacer con cada uno de esos chicos que están dando esos primeros pasos o que en esta llegada mía al club se le ha dado una continuidad y una confianza de saber que son esa proyección del club y que también se tienen que basar de esos jugadores de experiencia que hablábamos anteriormente. Entonces, sí es una responsabilidad grande que ellos tienen, representar a una institución como Olimpia, pero tienen que ir pasando por estas circunstancias. Hoy están en un buen momento, están obviamente cada uno de ellos encontrando su nivel, su funcionamiento dentro del equipo y obviamente hace de que al nivel que ellos tienen, porque el funcionamiento del equipo también es bueno, si difícil es cuando uno entra en un momento donde el equipo está mal, donde los resultados no se encuentran, donde las cosas no son buenas y ahí para un chico es mucho más difícil. Hoy ellos tienen que saber que el equipo está en un buen momento y que ellos tienen que ir evolucionando y mejorando y haciéndose cada vez más profesionales. Ahí está también mi rol de poder ayudarlo y en esto de la competencia interna que hay adentro del plantel. Obviamente ellos saben cómo soy yo, de mi sinceridad o de mi simpleza a la hora de decirle cómo es, si le toca jugar o estar afuera
obviamente siempre voy a ir a hacerle claro a cada uno de ellos, pero también darle la confianza que cuando tienen su oportunidad y están dentro del equipo, la sepan aprovechar. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sole Franco te saluda. Un placer poder contactar contigo. Martín, mi consulta va por la misma línea y tiene que ver con los más jóvenes. Ahora que están pasando, que el club está pasando por un buen momento, quizás se hace un poco más simple tener los pies en la tierra y pensar en pasar por todas esas etapas. Pero volviendo a lo que es tu experiencia de haber debutado con 18 años y con la diferencia, ahí quiero que me corrijas si estoy equivocada, con la diferencia que en aquel entonces no contaban con psicólogos deportivos y con un montón de contención que quizás hoy sí tienen los clubes. Martín, no sé si tu cuerpo técnico trabaja con un psicólogo deportivo y si los chicos tienen esa dinámica. De repente se ve que los jóvenes están con una cierta irregularidad. Y también van dos preguntas en una. También saber si esa irregularidad hace que no se esté pudiendo cumplir a cabalidad con la regla del sub-19, si tenemos en cuenta lo de terminar la primera rueda con 400 minutos. Sí, bueno, la realidad es que sí. En Platense el año pasado yo tenía dentro de mi cuerpo técnico lo que es la parte del área psicólogo, como la parte también de nutrición, pero ya era más institucional. Lo mismo cuando llegamos acá, era la necesidad de seguir manteniendo esas áreas que como decís, antes no había, en mi época no existía, y hoy los jugadores tienen al alcance todas esas posibilidades de tener todo, y que es una ayuda, creo que de la nutrición, lo que es alimentación y lo que es también el descanso que va acompañado de eso. También está la parte mental, la parte del psicólogo, que lo tenemos y que también yo hice hincapié a que obviamente estuviera presente y está acompañando el proceso de cada uno de esos chicos. Creo que es una necesidad imperiosa hoy por hoy, porque es lo que hablamos. Y es no hacer hincapié que antes éramos de una forma o el fútbol lo vivíamos de otra manera, eran otras épocas. Hoy yo me tengo que basar en la realidad, en el presente, de cómo vienen los jóvenes, a qué están abocados y todo lo que rodea al fútbol, desde la tecnología o de la exposición mediática con las redes sociales y todo eso. Bueno, creo que ahí está un poco en donde uno se tiene que ayornar en todos esos aspectos, en también orientarlos y aconsejarlos a los jugadores de esa exposición y desde lo mediático, como también las situaciones que cada uno desde lo personal pasan, ¿no? en la vida cotidiana fuera del fútbol, desde lo personal, familiar, rodea muchas cosas, más a los jóvenes, ya los de experiencia tienen su entorno familiar, pero también obviamente cada uno tiene sus dificultades. Ahora creo que sí, a los más jóvenes hay que ayudarlos, ese acompañamiento tiene que estar y del club hay un apoyo en el día a día. Y obviamente que sí, que estamos surgidos un poco con la necesidad de la sumatoria de puntos, de suma de minutos, perdón, y bueno, y es lo que vamos a buscar, seguramente ahora ya en los próximos partidos, empezar a intentar completar no solamente 45 minutos, 60, sino por necesidad vamos a tener que tratar de complementar los 90 minutos. Y bueno, veremos, en algún momento fue Alan Cano, lo hizo Zarza, está la posibilidad de Moriñigo, el otro día entró Paulo Rivero, en algún momento lo utilizamos a Aaron Páez. Bueno, obviamente que trataremos de buscar esa alternativa del juvenil que nos empiece a dar la tranquilidad de empezar a sumar minutos y que no estemos con las urgencias hasta el final de que obviamente tengamos por obligación en partidos determinantes que definan algo, tener que poner a los chicos. Entonces vamos a pensar ya desde el siguiente partido empezar a sumar más cantidad de minutos.
Hola Martín, Nicolitix, te tenía en el Grande T, digo, para que imagines la cantidad de años que tengo y que por supuesto vi y conocí todos tus looks y tus goles. Pero Cayó la cédula. Sí, se me cayó un poquito. Me haces viejo a mí también. Sí, claro, te estaba por eso. No, solo yo, vos estás igual que siempre, Yo te quería preguntar en qué etapa estás como entrenador, bueno, hoy con los objetivos de Olimpia obviamente, pero te escuché hace poco que hablabas también del deseo de alguna vez dirigir a Estudiantes o a Boca, bueno, clubes por donde pasaste como jugador también. Sí, a ver, yo creo que hoy, después de 10 años, y me remoto allá por el 2013, cuando comencé en Godoy Cruz, hay un técnico completamente distinto al de esa época. Creo que hay un aprendizaje y una madurez en todo sentido, que obviamente me hace estar en un lugar importante de un club grande, que es lo que siempre uno proyecta, y es estar en estos desafíos que bueno, como jugador lo viví, estar en un equipo grande como Boca y también en mis comienzos como Estudiantes en divisiones inferiores tuve la posibilidad de con la categoría 73 ganar desde la 9ª división hasta la 5ª división y después cuando subimos al equipo de reserva salir campeón. Entonces ya era como que esto de querer jugar cosas importantes y el querer lograr títulos. Desde muy joven lo pude hacer y obviamente ya después consolidándome en un equipo como Boca, con tanta también repercusión, historia y exposición, haber logrado que uno haya tanto hecho un nombre en el fútbol como a nivel mundial, no solo en lo que era Sudamérica, y bueno, y eso me hace que como entrenador me exija de la misma manera, piense de la misma manera, y hoy estoy en un lugar donde siento eso, que tengo esa responsabilidad de poder conseguir cosas importantes, de que el club te obliga a eso, los hinchas te obligan a eso, los jugadores que dirigís te obligan a eso, y bueno, vamos por ese camino. Creo que en esta primera ronda del campeonato, la segunda parte de lo que fue mi primer semestre, creo que hay cambios, y cambios creo que se lo ve progresivos y que siempre pienso a más. No creo que el rendimiento del equipo sea creo que no tiene techo todavía, que seguimos buscando y mejorando cosas, y en esa búsqueda obviamente es ir por los objetivos importantes que nos propusimos desde que llegamos al club, y bueno, y eso seguramente se va viendo desde el acompañamiento dirigencial, desde esta conformación de grupo que se ve cada vez más unido, y bueno, y que la gente se está entusiasmando. Creo que siempre digo, en esas 4 patas que tiene que haber para que algo esté bien sólido y consistente y fuerte, lo estamos logrando. Así que creo que todas las cosas se van dando a relación de trabajo y de exigencia como soy yo, que me exijo a mí mismo, como me exige también mi cuerpo técnico, me exigen los jugadores, me exige la dirigencia, la gente también. Entonces me gustan estos desafíos importantes y creo que vamos todos bien alineados. Martín, te quiero llevar y me gustaría conocer tu reflexión, una opinión crítica acerca de 2 futbolistas. Abro paréntesis porque Pablo Rivero me parece un jugador súper interesante, técnico, que le va a dar mucho al club, seguramente aguardando su oportunidad, pero la tiene difícil ahí con todos los mediocampistas que están allí en el plantel. Te quiero llevar por Lucas Pratto, que ganó todo prácticamente, o sea, un futbolista que tiene mucha experiencia y que se lo nota muy comprometido desde el día 1 con la institución. Y te llevo al otro extremo, Hugo Adrián Benítez, un futbolista que tiene demasiado potencial, que por partido a partido, al menos desde mi óptica, va creciendo una barbaridad, y conste que la pasó mal en la formativa, se lesionó e incluso había posibilidad de que vaya prestado a otro equipo, pusiste las fichas en él y efectivamente en estos pocos partidos está mostrando mucha capacidad. ¿Nos podés contar, por favor, cuál es tu punto de vista? Lucas Pratto, por un lado, Hugo Adrián Benítez, por el otro. Sí, bueno, también lo que decías de lo de Pablo Rivero, es la dificultad, a veces la demanda que vos tenés en los puestos, que a veces es la dificultad de hacerle lugar
a un chico que sabemos el potencial que tiene y que también es una posibilidad de suma de minutos, pero bueno, ahí es donde más gente tenemos en el puesto. Lo mismo sucedía el semestre pasado con el tema de los delanteros, y que obviamente uno lo iba viendo a Hugo tanto en reserva en los partidos, como también a veces cuando venía a entrenar con nosotros, y en 2 o 3 prácticas que lo vi en él obviamente cosas que bueno, uno como delantero enseguida esa intuición o esa visión lo tengo, gracias a Dios, que es un puesto que siempre hasta tengo no sé si está bien o mal, pero que hago mucho hincapié a veces sobre los delanteros, sobre los goleadores, y siempre le recrimino más cosas a ellos por el puesto que a los demás, pero bueno, a ellos también les exijo, porque es una necesidad imperiosa para cualquier equipo tener jugadores que marquen goles, que sean importantes en la estructura del equipo. Y bueno, Hugo creo que tuvo esa posibilidad, un chico que tuvo dos lesiones importantes en cada rodilla, y bueno, y esa superación y el no haberse dejado estar, bueno, y bueno, y es lo que a veces tiene que tener un poquito de esa suerte el jugador, en este caso porque yo pude haberle dado la posibilidad de venir a entrenar al primer equipo, a hacer la pretemporada. Bueno, creo que él se lo ganó, no es de un momento a otro que uno lo elige y le da esa confianza, porque él lo ha demostrado, porque ha trabajado para eso, y bueno, creo que es importante dentro del equipo en los partidos que le tocó estar. Y bueno, ahora tendrá también la competencia con Brian, que ya es un chico con mayor experiencia, que viene también de una lesión importante, pero es una alternativa más que sabemos que en cualquier momento del partido, sea la elección de inicio de uno o de otro, sabemos lo que me puede dar. Así que para Hugo es seguir trabajando, veremos cómo evolucionan esta semana, tampoco porque lo queremos sobreexigir a querer estar, y si se llega a que la lesión no esté todavía al 100%, hacemos macana. Entonces creo que hay que llevarlo con tiempo y sabiendo que hoy tenemos esa posibilidad de Brian, así que no hay que apurar, que estén los dos bien, a mí es una tranquilidad para cualquier momento y a la estructura del equipo. Y lo de Lucas, bueno, es un jugador de mucha experiencia, de muchas batallas, ha sido papá en el día de ayer, así que también la alegría, obviamente, la llegada lo tenía a la espera, la demora de que obviamente el nacimiento no estaba, no llegaba, y bueno, ayer por suerte lo recibieron, a una niña fue la bienvenida, y bueno, y es un jugador con mucha trayectoria, que ha jugado en un equipo también importante como River, y que ha ganado muchísimas cosas, y que para el equipo es importantísimo. También para los jóvenes, un ejemplo, el que haya ganado tantas cosas y a la edad que él tiene y haya venido acá y que tenga esa misma ambición y ese hambre de querer seguir consiguiendo cosas importantes, obviamente los chicos lo tienen que tomar como ejemplo. Así que nada, es un privilegio para mí dirigirlo, porque fue quien en algún momento lo recomendé para que llegue a Boca. Allá tendría 16, 17 años cuando llegó a la 5ª división en Boca Junior, y bueno, creo que también después de todo lo que él pasó y fue viviendo como jugador, y hoy yo poder entrenarlo a él, nada, es doble la satisfacción para mí por todo el recorrido que él ha tenido como jugador, y que hoy, con la experiencia que tiene, hoy lo pueda estar dirigiendo. Martín, ¿querés que River gane la Libertadores?
Sí, puede ser Flamengo o Fluminense también. Zafó bien, ¿eh? Zafó bien, Martín, ahí. Sí, claro. Si no el Zócalo, el título se complicaba. Esa venía con trampita. Y bueno, pero también años tiene Martín dando declaraciones. Está muy bien. Siempre hay que esquivar hay que esquivar a los defensores de alguna manera. Bien. Ahí está. Bueno, Martín, gracias, Martín. agradecido desde acá por tu tiempo, por esta charla. Tu equipo está liderando, tiene una diferencia importante, pero arranca una fecha, o sea, una rueda nueva, entonces seguramente a seguir con la misma. Entonces, con Diego hacemos el cierre. Gracias, Martín. Bueno, gracias a ustedes y sí, obvio que vernos ahí arriba te entusiasma, es una motivación extra. Este cierre de la fecha de ayer obviamente nos dio cierta tranquilidad por la ventaja que mantenemos con los seguidores, pero eso no nos garantiza nada porque nosotros tenemos que apuntar a ir partido a partido por el objetivo de sumar de a 3, de seguir manteniendo esta distancia. Si puede ser más, mejor todavía, pero bueno, hoy al mantener esa distancia que son 5 puntos con Nacional y tanto Cerro y 2 de Mayo son 6, es mantenerla y bueno, y dependerá de nosotros. Hoy no dependemos como en el semestre pasado cuando veníamos ahí de atrás esperando que Libertad cayera o Cerro cayera y nosotros obviamente vernos con la obligación de ganar. Hoy ya no dependemos de eso, dependemos de nosotros mismos. Diego. Profe, el hincha de Olimpia le gusta mucho jugar la Copa Libertadores. ¿Te gustaría dirigirla el próximo año? Bueno, sí, obvio que eso es empezar para el año que viene. Hoy es mi objetivo, primero como entrenador, poder cumplir el sueño de lograr un título. Como entrenador, obviamente que Olimpia tiene muchos títulos, pero bueno, para mí sería el primero como entrenador y obviamente dar una estrella más para la historia, para la institución, sería algo importante. Y todo eso obviamente vendrá a consecuencia de que el próximo año, si Dios quiere, poder volver a una Copa Internacional y tan importante como es la Libertadores, pero no me gusta ir más allá de lo que me toca vivir ahora, del presente. Soy muy del presente, del momento, del equipo, del club, de que está obviamente buscando para que todo se ordene y esté todo como uno pretende. Y bueno, seguramente que las cosas se van a ir dando con esta mejoría, con este ordenamiento en todo sentido, que bueno, te proyecta a cosas importantes y pensar a futuro. La última, profe. ¿Te ilusiona dirigirlo también en un Mundial de Clubes si se da una eventual clasificación? Bueno, obviamente que si se da todo lo que obviamente uno piensa de acá a fin de año, tendremos un 2025 con mayores competencias, con mayores desafíos, con mayores responsabilidades y obligaciones, con mayor exigencia hacia mí también y para el club. Pero bueno, hoy nuestro objetivo es seguir en carrera ahí arriba en el campeonato y obviamente la Copa Paraguay, que no la vamos a desestimar, que la vamos a tomar también con la importancia que lo estamos haciendo en el campeonato. Y bueno, si obviamente vienen 2 estrellas, mejor todavía. Y depende de eso entonces para la renovación del contrato, que dijo el presidente que está... No me gusta hablar en el recorrido de mi proceso, no me gusta, porque eso a veces después te hace desviarte del foco que vos tenés y que a veces las charlas hacen que bueno, no... Bien. Sí, y yo creo que hoy tenemos que estar todo enfocado a la prioridad del equipo y de la institución. Así que bueno, les mando un saludo a todos ahí en el estudio. Muchas gracias, profe Martín. Ahí está, muchísimas gracias a los colegas de Tío Sport que nos permiten tomar esta señal. Martín Palermo con la frase: quiero que Flamengo, River o Fluminense ganen la Copa Libertadores de América. Ya ayer River empató con Colo-Colo. Justamente por la chicana sacó a River y dijo quiero Fla o Flu. No dijo Martín, River. ¿querés que River gane la Libertadores? Sí, puede ser Flamengo o Fluminense también. También dijo. Por eso quiere que gane River. No nombró a River, pero dijo también. No, sí, dijo, al decir también. Justo la semana del clásico, ¿verdad? De Boca River el sábado. Y después agregó, yo tuve que eludir un poquito. No, pero viste que sí decía, quiero que River. Esto iba a resonar en toda Argentina.
No, por eso, se cuidó. Se cuidó. Claro, por eso dijo que gambeteó un poco. Sí, pero estuvo rápido. Quiero que gane la Libertadores Flamengo o Fluminense. Pero tampoco dijo no quiero River porque sabe que a Olimpia le conviene, ¿verdad? Claro. Pero dijo también nomás. También. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza y alimentos de producción propia. Jueves, carne, pollo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. Ofertas toda la semana en el Cacique. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal. Apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. AR Electricidad. Importa y distribuye lámparas LED del Bull, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré. Encontrarnos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. Arrancamos con muchas informaciones. Quiero ir a Juanma. Cerro hoy juega por la Copa Paraguay ante Recoleta. Hoy tenemos 18 horas. Fluminense, Atlético Mineiro. A las 20:30 Botafogo, San Paulo. Por la Copa Sudamericana, Lanús Independiente de Medellín. Ayer ganó Corinthians de visitante, el equipo Ramón Díaz Fortaleza 2-0. En el minuto 82-83 ingresó Romero. Ángel Romero, sí señor. Y no estuvo habilitado para debutar todavía el holandés. No lo pudo habilitar para esta instancia, están esperando así para la próxima Depay, sí. Depay. Sí. Memphis Depay. Y hablando de eso, se fue al AEK Atenas Martial, el exjugador del Manchester United. De donde vino Araujo, el jugador de Cerro. Va a reemplazar a Araujo. Te iba a decir eso, le va a sustituir. Araujo que está hoy concentrado, convocado. Está convocado. Camiseta 21 va a usar. Sí, señor. Y el único que no está convocado es Churín, que no tiene ni un problema físico, nada. Que justamente Araujo es quien entra porque el Chico da Costa está allí. Porque hay 19 jugadores, está Araujo, está Da Costa, está Fernando Fernández. Y de acuerdo a lo que dijo, siempre le quiero decir español porque jugó mucho tiempo, el argentino que vino a Cerro Araujo, de acuerdo a lo que dijo, no debe sorprender si por ahí juega de entrada. Porque él habló bondad de Manolo, que con Manolo, donde va Manolo yo voy. Pero esa es una para la exportación. Sí, pero igual. El Cerro mismo también está. Pues se nota lo trajo. No, lo quiere usar, lo quiere usar. Está incomprobado, porque Martial es un jugador el francés, ¿verdad? Del Manchester United, no es un jugador cualquiera. Inclusive se lo llevó a ligar con un equipo brasileño, no recuerdo cuál. El Flamengo. Sí, Flamengo lo quería traer. Flamengo lo quiso traer a Martial. Y ya marcábamos lo que significa el empate de River y para lo que va a ser la final acá en la Sudamericana, que Corinthians haya sacado esa ventaja. Porque si es Corinthians o Racing, acá va a haber una invasión como ocurrió en aquel 2019. Sí, esa linda final, Estamos atentos también a la Champions. Está Gerardo desde Luque. ¿Qué pasa en Luque? Dame 10 menciones. Ya estamos con Gerardo, por favor. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usay Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones cada domingo. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto en www.megaloto.com.py con tu quinielero en locales de pago Express y Equipago y en los biggies de todo el país. Sortea los domingos a las 19:45 por el 13.
Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Sandes nacionalizado, ya obtuvo su nacionalización, su papá es paraguayo, es elegible a partir de ahora, 23 años, lateral izquierdo actualmente en Rosario Central, ex Boca. Por otro lado, arrancábamos con el doctor Prono. Van a analizar, hoy se reúne el Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Qué pidió Cerro Porteño? Pidió que se levante la roja de Brock, pidió sanción de 1 año para los árbitros. Blas Romero y Fernando López. Y también, ¿qué pidió? Multa. Sí, señores, escucharon bien. 30 salarios mínimos de multa para los árbitros. Esto al arrancar hacíamos en el programa de Cardinal Deportivo. La Ford Ranger es la pick-up más equipada del mercado, con un precio desde $33,900 en Tapero Villa y una garantía de 5 años. Raza fuerte para enfrentar cualquier camino. Pasá por Tapero Villa y descubrí la Ford Ranger, la compañera ideal para todos tus desafíos. Vení a Bristol y aprovecha la instalación gratuita en Aires Split. Split Midea de 12.000 BTU, 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Split Carrier de 18.000 BTU, 18 cuotas de 369.000. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Esto me estabas comentando vos, Federico. ¿Qué significa medalloes? ¿Qué esto es? No, medalloes, invoco a los amigos de la frontera, No, medalloes no sé. No sé qué medallones, pero... Se escribe M-E-D-L-H-O, ¿verdad? E-S. Claro, uno podría decir medallones, ¿verdad? Pero ¿en qué contexto? Y acá dice, Libertad tem técnico recém-chegado da seleção e elenco de cuarentones. De cuarentones. O sea, Libertad tiene un técnico recién sacado de la selección y un elenco de cuarentones. Eso sería la traducción correcta, Dani. Sí. ¿Está bien nuestro portugués, Federico? Sí. Yo creo que más que saca que está llegando. Claro, pero nosotros sí lo el que nos interesa es cuarentones porque está la foto de Tacuara, de Roque y de Martín Silva. Pero el título, ¿por qué así le agrede? ¿Y esto de dónde es, Federico? Globo Sport. ¿Y por qué le agrede así a Libertad? Pero son cuarentones. Pero espera un ratito, Federico. Pero ¿sabe qué? Al mismo tiempo me parece Casio. ¿Cuántos años tiene Casio? Casio lo quiero de Cruzeiro. Ellos tienen después de mucho tiempo. ¿Cómo se llama de Paranaense el volante del Manchester City? Fernandinho está en el Paranaense. Bueno, pero nos llega a los 40 también, convengamos, ¿verdad? 37, 38. Convengamos, nosotros tenemos el récord. Sí. El récord. Pero no, porque Libertad tiene 3. Falta Rivero. Pero no una falta de respeto a los Libertad dice, técnico recién llegado da selección y elenco de cuarentones. Estos brasileros también, cómo picanear. Claro, la otra vez un sitio muy importante que tiene muchos seguidores escribió que algo de Pita. Isidro Pita. Sí, y que Pita estaba en la selección de Paraguay y que si perdía Brasil no sé qué iba a pasar, algo como denigrando totalmente a Pita, ¿verdad? Y vos sabés que después los propios brasileños le ponían y perdió. Es como que no podía perder Brasil contra un equipo que tenga seleccionado a Pita. De un equipo de Cuiabá. Claro, de Cuiabá. Es como decir, mira, y le dieron con todo un delantero de Ameliano, por decirlo. Claro. Es el que está en la selección. No podemos perder contra un delantero de Ameliano. Así mismo. Y lo puso la foto de Pita y los propios brasileños después le dieron con todos. No, digo porque los brasileños también son inclusive porque Cuiabá hizo una gran fiesta en el sentido de promocionar por todos lados que su jugador que fue la primera que seleccionado. tuvo un seleccionado, claro, sí. Por eso. Ellos no tomaron a lo grande. Dice, significa medallones.
significa gente de experiencia que ya ganó muchas cosas. Dice, no, es una agresión bien. entonces. Por eso digo, pero cuarentones pues para nosotros es... Portacuara y Roque dice cuarentones, dice los amigos de Ciudad del Este están con todo ya acá. Martín Silva también. Martín... Sí. O sea, está en la foto, comento eso. Dice, está cierto, dice. Está cierto. Está ahí, sí. Fuerza Ariel, dice, con el dolor de panza, dice también otro mensaje. No, estamos con la medalla, muchachos. Medallones a gente que ganó, gracias a los muchachos del este del país principalmente, están colaborando con todo. Septiembre, mes de la primavera y del aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Visita nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Hablando de polémicas, ya voy a Gerardo Móvil Exteriores, está en Luque. Arturo Vidal, siempre polémico. Después del partido le dijo al colega, yo tengo más títulos que todos los jugadores de River. Y saltaron los hinchas de River, y saltó la prensa argentina. Y vos sabés que metió una polémica para el partido revancha la próxima semana. Hoy tenemos Champions, hoy tenemos Copa Libertadores, Fabio. Prepárate, hoy tenés que volantear, hermano. Le saltaron el tema de Armani. Que tiene eso se refutó rápido, ¿verdad? 2 títulos más que Vidal. Y el técnico de Colo-Colo también cuando dijo esperemos que ya no pasen cosas raras en la vuelta, porque todo Chile protestó lo de Borja, ¿verdad? Y cuando le echaron al de Colo-Colo para compensar lo de Pablo Díaz. Claro, Pablo Díaz viene expulsado de Colo-Colo, increíble. No. Ismael Venea fue expulsado ayer. Me dijeron que fue... ¿Qué pasó, Fabio? Unos compañeros dijo... Casi parecía la jugada de Brock. Digo casi porque esta es un poco más baja, el pisotón es en la zona del tobillo, por detrás del rival, cuando va a pelear una pelota aérea, en una dividida, Ismael Venegas. Bueno, pero fue bien expulsado. Y algunos, por ejemplo, Darío que hizo el partido dice que no, pero yo viendo las imágenes para mí, sí, el mismo estilo de Brock. Pero yo le estaba escuchando a Darío le pegó con todos los árbitros, estaba diciendo los árbitros. Juan López era el árbitro. Son todos. Él fue el árbitro. ¿Cómo es que dijo Darío? Le iba a decir en un momento, son malos nomás luego por ser malos, decía. Ineptitud, decía él, por todos los árbitros. Pero yo creo que también, ¿será que hay alguien que se salva, algún árbitro que nosotros, para no generalizar, ¿hay algún árbitro bueno en el fútbol paraguayo? ¿O en estos momentos? A mí que me está gustando últimamente, ayer lo nombré yo, ¿quién es Ojeda? David Ojeda, ¿vos nombraste? Ojeda Mira que Romero ahora está mal, pero uno dice... Romero lo que tiene que tener es más carácter a la hora de ser llamado por el VAR. Para que Romero sigue siendo buen árbitro. Sí, convencerlo de algo que no está convencido. Blas Romero como árbitro bien, pero influenciado por el VAR. Y David Ojeda, dice Federico. David Ojeda últimamente, porque vengo viendo, y creo que dentro de todo, porque vos estás propenso al error, ¿verdad? Pero me parece que con los 100 partidos que va a arbitrar Juan Gabriel Benítez. Sí, Juan Gabriel que más... Sí. Porque vos podés, si tenés 70 partidos, equivocarte en 4. Sí. Y no por eso vas a ser mal árbitro, claro, ¿verdad? Tiene un porcentaje. Me parece que él arbitra demasiado. Y el que mejor relación tiene con los jugadores es Juan Gabriel Benítez, en cuanto a pero ¿te dirección? acordás cuando apareció Blas Romero? Que era lo que se hablaba como fortaleza. Mira cómo le habla. La tranquilidad que daba. Yo me quedo con lo que vos informabas, Federico. De lo que le dijo a los jugadores de Cerro. Yo esa parte de lo que él tiene que decir. Textual. Claro, cuando dice, ¿y qué querés si el VAR me llamó? Yo, del otro lado, le iba a decirle, y vos sos, profe, vos sos el árbitro. Voy a las 2 jugadas que tiene valoraciones diferentes, pero justo involucra a Brock de Cerro. Cerro Nacional, la mano esa que solamente vio Carlos Paul. Él va, y vos sabés, no se demora ni 5 segundos. Vaya, pues penal cobra. ¿Qué ve? Diga, Carlos, mano pegada es. No me compliques. No sé si eso le va a generar el problema después. Señores, saque. La jugada del sábado, repito, para mí viene expulsado, pero si le dice a Fernando López, Fernando, yo vi, pero para mí él por eso es amarilla. ¿Se entiende? O sea, yo creo que Blas Romero sigue siendo un buen árbitro, pero le falta tener poder de decisión cuando le llama al VAR. Él es un buen árbitro que cuando le llama al VAR dice, sí señor, pero no se demora. Tener en cuenta que
a Blas Romero a veces le llama un Ulises Merele, le llama un Carlos Paul Benítez. Ese es el tema. Y después como todas las cosas de la vida, vos sos más joven, estás como que empezando y el de arriba tiene más experiencia y te dice no, entonces psicológicamente vos ya tenés una inducción, quieras o no. Coincido, y por eso cuando vos me preguntaste, Bruno, pero bueno, yo te digo, para mí Romero es buen árbitro. Y David Ojeda también pinta bien, David Ojeda me parece que... David Ojeda, y como dijimos, en proporción a la cantidad de partidos que arbitra, lo de Juan Gabriel Benítez, no es que él sea malo. Él tiene mucha experiencia. Entra demasiado, está en todos lados. ¿Quién? Juan Gabriel Benítez. Sí. Juan Gabriel Benítez, sí, arbitra demasiado y... Acordate que en Chile... Tiene algún error, ¿verdad? Él inventó un penal que creo que Fernando López estaba en el VAR. Le salva. Él cobró penal para Chile cuando Bolivia se estaba defendiendo por una jugada que no fue mano, y él dijo, mano. Muchas veces el VAR te salva de ese arbitraje. En el caso de Romero y el VAR es tan complicado. Carlos Paul cobró un penal para Belgrano de Córdoba, la revancha con Paranaense, afuera del área. Cobró el penal y lo salvó su VAR. A Carlos Paul con el partido todavía 0-0. Después iba a desnivelar el equipo brasileño, ¿verdad? Acá estoy averiguando, pues, me pareció, justamente la otra vez en un cumpleaños estuvimos hablando de Juan Rubén López. No, te iba a decir, el que no se salva lo de Juan López. Vos sabés que Juan López no le sale, vos sabés que cada partido que él arbitra. Gerardo, vamos hasta exteriores, Ciudad de Luque, adelante Móvil Efri. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para vos, a todos los compañeros y por supuesto a la audiencia de ABC Cardinal. Levanta un poquito más la voz. Estamos saliendo bien, sí, perfecto. El saludo para todos. Aquí, Ciudad de Luque, escenario del Sportivo Luqueño, donde se dio la palada inicial. Están presentes el presidente de la Conmebol, el señor Alejandro Domínguez, el presidente de la asociación, el señor Robert Harrison, el presidente del Sportivo Luqueño, autoridades locales, el padre Enrique Meyer, que bendijo las obras, que por otro lado ya se iniciaron, y está previsto para que esto culmine en el mes de febrero del año próximo. Y lo que importa, como quien diría, vamos a hacer el intento si podemos hablar o no con Robert Harrison por esta situación que está viviendo el campeonato, el fútbol paraguayo, pero ahora está en el centro del campo de juego hablando con el presidente Dani Rodríguez, con Alejandro Domínguez y observando un poco ¿para qué esto es? Me decía Gerardo, disculpame. La palada inicial sí, de la reconstrucción del Sportivo Luqueño, sí, la remodelación del estadio de Luque. Exactamente, señor. Ya, pero a nosotros, a mí me encantaría hablar con el presidente de la APF, tema arbitraje, todo esto que está pasando. Eso hacer el intento con todo respeto, Gerardo. Sí, totalmente, señor. Pero vamos a hacer las gestiones, sí, ahí la conversa. ¿Y cómo es hacer las gestiones? Eso nunca entendí. Un camelo también que parece que usted... No, es camelo. No, espera un ratito. Yo fui cronista. Es cierto, vos sabés que yo tengo el récord de los récords. ¿Cuántos partidos fue? Un partido. No. ¿Y sabes qué? Me enviaron a Resistencia Oriental. No. Pero fue... Acá en el Bajo. Para conexión. Conexión, claro, Federico. Y se armó una pelea, una balacera. Oye, ya Pipagui se tiraron silla. Y me pasaron a mí la transmisión. Porque como digamos, fue un amigo que te envió al partido. ¿Era un amigo? No. Partido de Torrido, hermano. La designación, no sé, que por lo visto querían que yo me muera ese día. ¿Qué fue con Volky, Con Volky todavía, Federico. ¿Y tenía vehículo o no? Sí tenía vehículo. Bien. Dejé bien bueno, igual. Sin vehículo. Pero... No es por la gente del barrio, que hay mucha gente buena, pero... Sí. A mí también me tocó una vez contra Republicano. Resistencia Petidosi, ¿vos sabés lo que era? No. Impresionante. Era Resistencia Oriental. El mira, clásico. será una patada, moquete, mira, de todo, explosión de no sé, de petardo, pistolazo, de todo hubo, será. Bueno, y después ya me fui a la coordinación, pero yo nunca entendí eso de que dice el cronista, estamos haciendo las gestiones. Parece una cosa así como... no sé, ¿cómo sería, por ejemplo, gestionar una entrevista? Es que así es, Bruno. Pero enséñame, te pregunto en serio, no es por... No, te entiendo. Está el encargado de prensa, el señor Fernando Ortiz. Sí. Y vos le decís,
podemos hablar... Ni bien llegué, lo primero que quiero hablar con Robert, que tenemos que hablar con Robert. Después vamos a sacarle todas las fotos, a la palada, a la tierra, todo. Al viejo Feliciano Cáceres, quiero hablar con Robert. Y vamos a ver si quiere hablar. Y después tiene su guardia, que a mí ya más de una vez me sacó del cuello cuando me acerqué para hacer nota. Viste que hay que ser vivo, hay que ser rápido. Y yo suelo actuar así, de esa manera. Yo cuando estoy trabajando no me quedo un segundo cuando hago de cronista, bien. Que hago todos los días. No, es que vos sos avispado, sos viejo, maicero. Dice acá alguien, por ejemplo, un compañero, antes todo era mucho más abierto, ahora todo es protocolar, te restringen todo, ¿y cierto? Lo que pasa es que antes cuando vos le metías la grabadora o el celular a una persona, digamos de la tampa de robo de otra persona, te hablaba. Hoy tenés que pedir permiso, sí o sí. No sé si me parece mejor lo de antes o lo de ahora, pues yo creo también que es muy masivo de repente. Antes era antes era más rápido. Sí. No, claro, estamos hablando de gente, Gerardo, que venía en los sorteos de la Copa, que era gente de peso pesada. Ni bien terminaba la parte oficial. Yo ninguna vez hablé con Blatter, hablé desde Suiza, hablé con Blatter, gracias a Nicolás Ledema. Nicolás Ledema me dice, espérate, paso acá con Blatter, me pasó... Hola, señor. Sí, hola, señor Blatter. Yo pensé que me estaba bromeando. Señor Blatter, ¿cómo le va para Paraguay? Sí, muy buenas tardes. Encantado de saludarle. No sé qué evento estaba Blatter, presidente de la FIFA. Me pasó con él. Como si nada. Sí. Era sorteo mundial, seguro. Elección de un mundial era. Sorteo o elección. No, elección de un mundial. Elección. Y bueno, pero elección no, cerca del sorteo. Blatter igual que el actual. Pero te estoy hablando hace mucho, mínimo 10 años. Relacionista, buena onda. Y como veo con el presidente de la FIFA hablamos Blatter. Y no, pero preguntarle, necesito una nota cordial, me imagino. No le preguntaste por el... Claro. No le dije. Acá Robert ya sabe que se le va a preguntar. No. Va a decir, ¿sabe que Robert? Qué embores son, así. Hace una semana le ganamos a Brasil y me van a preguntar por el arbitraje. Pero le vamos a hablar, por supuesto. Le vamos a felicitar, se merece lo de Alfaro, todo, pero... después le vamos a preguntar qué piensa él. Claro, de campeonato. Convengamos a lo que se planteaba. Hoy los dirigentes tienen el trato de los políticos. O sea, todo ese protocolo, guardias. Claro. Y es porque una frase mal dicha y es... Sí. Fíjate, es que cambió también el tema en las redes. Pues una palabra mal dicha, como decía, mal puesta, puede generar todo un tema, ¿verdad? Y antes no existía eso. Hablaba y se quedaba en la grabación y se quedaba ahí, ¿verdad? Claro. Y no. Eso. Pero hoy, por ejemplo, vos decís una cosa y replica mundialmente, o sea, eso recorre el mundo. Recién dijimos lo de la habilidad de Palermo. Lo de Palermo se decía River, ya estaba la imagen ya estaba pasando por todos lados, sí. Claro. Y llevan así que porque está mal con Riquelme, hincha por River. Claro. ¿Sabes cómo es el tema? Riquelme mismo llega así en conferencia y ve. No me estoy hay gente que quiere que sea campeón River, bueno, sí. Y así son algunos, parece. No, que es cierto. Una vez era que el propio Fidel nos dijo, no sé qué respuesta nos dio, digo, no vaya a poner tu Twitter. Hace poco te recordé, justamente cuando Miguel Figueroa dijo, Bruno, yo estoy diciendo, no, yo estoy leyendo en tiempo real. Bueno, por eso esa es la contraparte cuando se plantea, ¿por qué ya no hablan? Y bueno, ellos te dicen, pero cada vez que hablamos hoy hay una conferencia de prensa de Palermo, ayúdale Wilson Ángel, que un periodista le insistió a Martín Palermo que vos vas a dirigir Boca algún día y le... fue después del amistoso Olimpia River. No, River le preguntó. River, allá después del partido de Monumental. Vos le vas a dirigir a River algún día y le mira así Palermo, ¿verdad? Y le dice, ¿qué le dice? ¿Me está hablando en serio? No, dijo, ¿sabes cómo dijo Dani? Dijo... Perdón, este es un programa de chistes, es el que está, como diciendo, el que periodista que viene está haciendo un chiste para su programa, ¿verdad? Es tipo Tinelli, una joda para Tinelli. Y zafó bien esa vez Palermo. Y ahora volvió a zafar porque mira que sí decía él, sí, ojalá sea River, Flamengo, Fluminense. Ya, lo primero que iban a titular es Palermo quiere que River sea campeón, ¿verdad? Y que gane una copa más. O sea, lo que se acerque. No. No, se cuidó. Se cuidó muy bien. Muy bien. Tenés el archivo, Obi. Buscana, por favor, te pido, porque... Y Gerardo, seguí entonces con las gestiones, ¿cómo es eso? Mesa de entrada, sello,
seguís ahí, te están escuchando los muchachos. ¿Y cómo? ¿Te rodean así algunos colegas también, Gerardo? Sí, siempre. Siempre andan detrás de mí. No, pero no vayan a ser tan egocéntricos, Gerardo. No, pero vos me estás pidiendo que pinte la situación que estamos viviendo, y bueno, yo hice las primeras gestiones, y cuando me fui ya tenían todo tras mío, y aquí le tengo tras mío a un tropel de colegas. Tropel no de aves. ¿Por qué pico tropel? Tropel es de caballo. Ganado. No, caballo, claro. Sí, tropel. Ave. Tropel era. Espera, no. Tropel de animal es tropel. No, tropel es que caballo. Es lo que vos llevas, ¿verdad? La tropa de cronistas. Bandada es de. Bandada de pájaros. Bandada es de. Cardumen de pescado y. Sí. Manada, no, ¿verdad? Sí, ahí nomás. Pero se entiende también que es... Estoy a 9 metros 15, tipo la barrera. ¿Pero qué están haciendo? ¿Tanto discurso ahí, Gerardo? No, ya terminó la parte de ceremonia, de discurso. Ahora sí, una reunión informal. Están ahí hablando. Está Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, Robert Harris, el presidente de la APF, Daniel Rodríguez, el presidente del Sportivo Luqueño, también el intendente, y también Juan Darío Cáceres, el presidente del Sportivo Luqueño, y me están deparando ahí en forma cordial. Para recordar nomás, el Feliciano Cáceres ya está cerrado. Sí. El estadio Feliciano Cáceres se va a reconstruir de nuevo el sector preferencial, van a hacer refuerzos en la parte del sector norte y sur, también en plateas, pero la parte donde van a hacer demolición, para que se entienda, es la zona preferencial. Y ahí van a hacer de nuevo, inclusive van a tener 2 ascensores, van a tener nuevos vestuarios, van a hacer un estadio moderno. Es lo que nos explicaba el señor Gil la otra vez. El arquitecto Gil. El arquitecto Gil. Enrique Gil. Que exactamente, tesorero, y también sigue el proyecto de los arquitectos y la gente que trabaja ahí, ¿verdad? Que va a hacer el trabajo del Sportivo coordinador Luqueño. De las obras, que por otro lado ya empezaron en el sector norte del Feliciano Cáceres, y también, como lo decías, ya se sacaron todas las butacas del sector preferencial, donde será demolido en gran parte. El partido del lunes contra General Caballero se jugaría en Itagua, dice Wilson. Es la alternativa número 1 que maneja la gente del Sportivo Luqueño para hacer de local en el Luis Salinas. General Caballero, o sea, Luqueño General Caballero. Sí, localidad de Luqueño. Fecha de revancha. Esperamos un ratito. Me está llamando Nico Ledesma, mi querido amigo y colega. La nota de Blatter. Espera un ratito. Espera, pues Nico es peligrosísimo. Saluda, Nico. Espera. Nico, cuidado que Nico, que estamos al aire. ¿Qué pasa, Nico? Mundial del 2006 fue la presentación del Mundial del 2006 que se hizo en Frankfurt, y estaba Blatter justo cuando llegaba, yo te pasé con él. Sí, recuerdo, Nico, recuerdo. 2006, ¿cómo pasa el tiempo, Nico? No sé. Sí, demasiado. Rápidamente pasa. Y hablamos, Nico, ¿verdad que era antes todo tan diferente, verdad? Vos hablabas, vos llegabas, vos te cruzabas con Pelé y hablabas con el Maradona. Yo recuerdo que para aquel 2006, por ejemplo, vos te ibas al centro de prensa y ahí te encontrabas con todos, ¿verdad? Con todas las figuras, o te ibas a... Yo recuerdo una vez, inclusive, en el Mundial 2006 justamente, yo me choqué con Beckham, sin darme cuenta. Me saqué una foto con Ibrahimovic. Y bueno... No era difícil antes. Yo cuando estuve en el Mundial del 94 en Estados Unidos me bajé y cerré la puerta. En vez de entrar a la izquierda para ir a la sala de prensa, entré a la derecha y era el pasillo que conducía al vestuario. Y le encontré ahí a Alexis Lalas. Y nos íbamos caminando juntos. Y si era Chun, por ejemplo, le iba a hablar porque Chun habla inglés, ¿verdad? Yo no hablo inglés, entonces... famoso, yo sé hablar, sé decir alguna cosa, pero cuando me responde ya mi oído no capta. Entonces me iba caminando como un tonto al lado de Alexis Lala, hasta que vino un enorme guardia y me sacó del cuello de mi camisa. En serio, Nico. Pero imagínate vos si tenías celular en aquella época con fotos, o sea,
94 vos fallaste de el lugar donde tenías que entrar y te fuiste directo al vestuario de la selección de los Estados Unidos. De Estados Unidos para más. Ocurre que el ascensor nos deja en el mismo lugar, pero había la puerta a la izquierda que yo tenía que entrar para irme a la sala de prensa a buscar la alineación de los equipos. Y yo entré a la derecha y ahí justo se iba Alexis Lala. Después me asusté, para no decir lo otro, me asusté demasiado grande atrás, pero era muy distinto. Y quería nomás, para no sacarle mucho tiempo al amigo Gerardo, recordar que fue en la presentación del Mundial del 2006 cuando te pasé la comunicación con Joseph Blatter. Sí, es histórico. Más y nada menos. Vos sabés que tenemos esa grabación hasta hoy. Gracias, Nico. Un fuerte abrazo, el respeto de siempre. Contento con la recuperación, Fede, y un abrazo grande. Gracias, Nico. Gran abrazo, hermano. Gracias por el apoyo Nico, de siempre. Nico, Gracias. Saludos, Nico. Gracias, Nico. Nos privilegia con su sintonía. Nicolás Ledesma, un experimentado periodista y colega nuestro. Vos sabés que en tu respuesta hay también una parte que hace que se entienda esa destrucción de una época pasada. ¿Viste lo primero que le dijiste a Nico cuando él recordó la anécdota con lo del Alas? Mira si había celular. Y vos sabés que es si hubiese una especie de pacto de decirle, muchachos, de la prensa, ahí, si nadie tiene o si nadie se va a poner a hacer, va a ser menos estricto todo este sistema. Pero ¿qué pasa? Ellos ven y de repente están haciendo y ven primero a alguien extraño, y si llegan a ver que tiene este artefacto, es para que venga la CIA, Ahora es que ahora, Dani, ahora mismo en los sorteos de copa te ponen la zona mixta y habla el que quiere, ¿verdad? Nosotros una vez tenemos la anécdota con Alberto Meister, que yo con mi humilde grabadora le estaba entrevistando a Grondona, a Julio. ¿En serio? Sí, contra la pared, el tipo se quedó hablando bien. Y viene Meister con Papi Ferriol, que lo adoran prepotente, bareté. Y viene y ya saca ya y Papi Ferriol ya se corre y me quiere correr. Y agarramos y comenzamos a discutir. Yo sé que Grondona dijo, pónganse de acuerdo para seguir con la nota. Porque estábamos, después nos amigamos con Meister, nos odiamos mucho tiempo por ese episodio. Nos encontramos Pedro Juan en el mismo hotel y ahí nos amigamos. Una gran persona, Meister, y yo también soy una buena persona para él, ¿verdad? Pero esa época casi nos tomamos trompadas. Porque Papi Ferriol era un HP, Papi Ferriol, sí. Era un HP. No, papi, en el laburo estamos hablando. Te ninguneaba cuando eras pendejo y encima con grabadora. Y ellos el 9. No, yo no viajaba más a Vasalle y casi nos agarramos con Meister. Adelante el padrino. Estaban frente al padrino, hermano, sí, señor. Pónganse de acuerdo, le dijo. Pero el tipo se queda contra la pared. Pónganse de acuerdo para seguir la nota. El tema es que hoy con este tema del celular y que vos podés grabar todo en tiempo real, eso hace que la otra persona te tenga un temor. Entonces, no. ¿Sabes qué? Váyanse nomás, vayan. Y capaz de esta charla informal están diciendo, ¿voy a hablar o no voy a hablar? Me van a preguntar. Otro tiempo, y muchos colegas de nuestra edad se van a acordar. Juan Ángel Napud, él amaba hablar. Él, cuando estaba en una reunión, te pasaba 1, 2, 3 veces y te miraba así. Y se reía. Le paraba, ahí ya era. Le encantaba hablar. Era diferente la postura con respecto a lo de hoy. Y también se le preguntaba algunas cosas también complicadas. Pues siempre para el fútbol tiene problemas, ¿verdad? Independientemente de la selección vaya a los mundiales, todo, siempre hay un problema. Y él te pasaba una y otra y cuando le paraba ahí se quedaba con todo. Y detrás suyo, que paz descanse, ¿quién estaba? Guillermo Batilana. Guillermo Batilana no fallaba. Él estaba siempre detrás. Salían toditos los canales de Guillermo Batilana. Sí, él era mucho de Oscar Harrison. Lo de la divisional también, ¿te acordás? Fíjate cómo se movió Oscar Harrison aquella vez que votaba cuando fuimos a la famosa tregua. Antes del partido con Argentina. Sí, me acuerdo. Que querían hablar con la prensa para que no haya crítica fuerte antes del partido con Argentina. Sí. Estábamos todos hablando en la mesa y Guillermo Batilana llamó... Oscar Harrison. Sí, golpeó. Un vaso, una cucharita de tin, 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 tin. Colega, silencio, por favor. Y así manejaba. Una campanita, tin, 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 y silencio y... Habló la ahí. charla allí de Oscar Harrison. Y pidió una tregua, pidió que por favor
en honor a la selección. Sí, que siga después lo que quiera, pero... Después que digan lo que quieran. Antes del partido contra Argentina, que ganamos 1-0 con goles Roque. Que haya un clima de apoyo a la selección. Recuerdo. Y eran otros tiempos, como te decía lo de la divisional, antes te acordás, hasta hubo colegas que tuvieron que soplar a los dirigentes, no, en esta fecha tal cosa, no programen ese partido tal día. Te voy a contar una anécdota. Estaban todos ahí. Se transmitían directo la divisional. Por eso, y había discusiones. Se atragantaban con el arroz con nuestro... No, eso te voy a contar. No, espérate, te voy a contar. Espérate, te voy a contar. Sí. Vos sabés que, no voy a decir el nombre, pero un periodista nuestro estaba transmitiendo en directo. Exclusivo. Sí, atendé esto y después vamos a lo informativo otra vez, vamos a volver otra vez. Espere, tranquilo muchachos. Tenemos pendiente Juanma para contarnos lo de Cerro que juegue contra Recoleta. Baja de último momento Ariel, está con un problema estomacal, colitis, ya recibíamos todo tipo de asesoramiento sí. de hierba, yuyos, así que bueno, mucha fuerza. No, espera, Obi, para. Así que ya ayer por la tarde él dice que comenzó, dice que parece que me duele el estómago hoy. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a entrar en el chequeo bar mañana con él. Vamos a ir haciéndole las preguntas de rigor. Porque ¿cómo puede ser que él ya preanuncie que parece que le va a doler su panza? Eso es lo que nos cierra. No entiendo mucho la pregunta. Si te digo que no, se va a armar lío. Y por eso. Y se va a armar lío. Si te digo que sí, se va a armar lío. Y vas a esperar un ratito, Ariel. Bueno, atiendan. Tenemos pendiente, Juanma. Escuchamos a Martín Palermo. Brian Montenegro arrancaría de titular. Viene Johnny con la información de Olimpia. Ayer perdió 2 de mayo sorpresivamente. Gran victoria de General Caballero Juan León Mallorquín. Y Ameliano Será le ganó sobre la hora. La última jugada era. ¡Bum! Adentro. Ameliano le gana a Sol de América. Y en contra otra vez encima. El gol 1-0. ¿Cómo está el tema del descenso? ¿Cómo Sol está la tabla? Firme candidato a volver, pero firme. Poquito ya. Sol, casi, no sé. Está retornando. Cosa que lo escuché yo a Yanni, estaba, mira, desinflado. Bueno, tenemos Copa Libertadores para hoy, tenemos Copa Sudamericana. Está Gerardo Luque, adelante. Sí, dejaron ahí el medio sector. Siempre permanecemos aquí dentro del campo de juego del Sportivo Luqueño. Y en un primer intento que hicimos hubo negativos por parte de Robert, el presidente de la APF, para que hable con la prensa. Ahí va nuevamente para otras. Y no va a entrar ese famoso grito, Robert, o licenciado. Por eso, justamente porque el presidente, decirle para que no se moleste. Sí, y ahora lo convocan de vuelta para más postos. Y ahora terminó esa sesión. Sí. Vamos a ver si se retira o no. Ahí lo acompaña el presidente del Sportivo Luqueño. Sí, esa es la intención. Esa es una tuya. Sí. Ver, ¿quién se? No, pero sí, se va por otro lado. Vamos a seguirlo. Otra vez la sesión de fotos con la Viena. Saludo a los invitados, no sé si anda al cielo, pero otra vez la foto, nunca acabar. Está Juan Darío Cáceres, le abraza a Robert Harrison. Está Alejandro del centro mismo para la foto junto a Dani Rodríguez. Y después unos cuantos jóvenes que no sé de dónde son. Hay que preguntar un poquito. Creo que son de la gobernación, una cosa de la municipalidad. Pegaron el pantazo seguro. Y otra vez la sesión de fotos. Hablé con Fernando Ortiz. Vamos a ver, me dijo, vamos a esperar. Y seguimos. Tranquilo. Este trabajo, sí. Espérame un ratito, Gerardo. Tenemos el micrófono abierto contigo. ¿Qué pasó? No voy a contar el nombre. El colega estaba transmitiendo en directo
La reunión de la divisional. Claro, la reunión de la divisional. Y se almorzaba en aquella época, se hacía al mediodía. Se transmitía en directo, todos los medios entraban. Y un colega empezó a transmitirse. Acá se atragantó. Atención, y relataba así el tema, ¿verdad? Atención, Nogués, ¿cómo se llama? Quique Nogués. Quique Nogués se está atragantando con un pollo. Atención, ahora no puede respirar. Y seguía así el relato, ¿verdad? Y nosotros todos anonadados, sorprendidos, ¿verdad? Atención, el señor se siente mal, dice, está todo blanco. Y se levantan los dirigentes ahora. Atención, creo que el presidente era Alejandro Domínguez, presidente de la divisional, presidente de la APF también. Dice, se levanta Alejandro Domínguez, le están llevando al baño. Atención, vamos a seguirle. Dice, se iba en el pasillo. Ahora entró al baño, vamos a ver cómo tiene Quique Nogués, y el menú era arroz con no sé qué pollo, tal cosa. Bori de pollo. Bori de pollo sí, era. Bueno, y tenía el huesito, había sido ¿viste? Ese huesito tipo Y. Bueno, y después sale que dice Quique Nogués todo así medio mojado, más o menos recuperado, salía así jadeando, ¿verdad? Se va, se sienta, te sentí bien, tal cosa. Y después dice que pasa un dirigente, le dice a este periodista, no voy a decir su nombre, dice, qué hijo de puta que sos, era Alejo, ¿cómo transmitiste casi la muerte de este pobre señor? Le dijo. Y se mataron de la peor, le dijo así medio en son de broma, le digo, sí. Qué bárbaro usted los periodistas, qué hijo de puta sos, le digo, transmitiendo en directo, casi se muere este señor y vos transmitiendo en directo, le dice. Vamos, Edgar, por favor, estamos atentos, seguimos informando. Tenemos una bomba, Wilson. Y acá el cronista ya aclara. Viste que se servía, era menú variado. Una semana era el borí de pollo que te decía. Esta vez dice que era estrogonoff de pollo con arroz. Arroz con estrogonoff. Sí, estrogonoff de pollo con arroz fue. Son hijos de... Me dijo, sí, ya. Bueno, vamos, Edgar. A la vuelta. Atención, señores. Sí. A ver, Gerardo. Sí, en este momento ya abordó su vehículo el presidente Robert Harrison. Se excusó amablemente, no va a dar ninguna declaración, y en este momento ahí parte raudamente el vehículo que lo lleva a 2.55 para aquellos que juegan la quinela. Bueno, eso. Y impresionante. La sede del Sportivo Luqueño, y entre bambalinas, como quien diría, me comentaban, bueno, que la situación está que arde por el tema del arbitraje. Vamos a ver qué puede traer cuando aparezca hoy los videos del VAR, donde en vez de aclarar a veces se mete más duda. Bueno, para la gente que... Gracias, Gerardo. Hiciste el intento, excelente trabajo. Para la gente que está escuchando ahora la radio, vamos a ir a Edgar. Atiendan porque, por favor, en serio les digo. Venimos con una bomba. Voy a esperar que venga Federico. Fue al sanitario a recoger café. Ariel está con colitis. Jun está con su celular. Nos ven en YouTube. Fabio está ya expectante. Manos a la boca. Edgar está atento, me dice, estamos debiendo, me está presionando. Wilson me aprieta. Lo único que falta es que Ángel nomás ya venga también acá a pegarme una calle PT y ya ahí nos completamos. Obi me tiene la mira. Bueno, ¿qué pidió Cerro Porteño? Obi, por favor, atende. Fabio, señor. ¿Qué pidió Cerro Porteño y qué dijo Prono, presidente del tribunal? Con él arrancamos y después va Edgar con 15 menciones. Pero vamos a hacer ping-pong, te vamos a hacer como respirar, Edgar. Y contamos una bomba. Contamos ahora, atención. No quiero tirar pista todavía. Si no, después ya empiezan a... Ya saben ustedes ¿Cómo es esa frase, Chumbo, que sos tan filósofo? Moros en la costa.
Moros, los españoles usaban por el tema de los moros que venían a España y decían, hay moros en la costa, por eso, ¿verdad? Gran parte hasta de lo que hoy tenemos como herencia española es producto de los árabes. Por eso. Y cuando los árabes venían a España, entonces decían los moros. Ellos le invadían que los moros en la costa, pero. Sí. Le estaban esperando. O sea, no es cuando venían a España. Era cuando tierra. España se iba a su tierra, tierra en la costa. Los moros en la costa porque le recibían, sí. Gracias, Federico. Bueno, vamos, Fabio. Contá, por favor. Sí, lo que tiene que ver con Cerro y este petitorio al tribunal. ¿Por qué pedido no puedo decir? Y así dice el documento. Parece eso, abogado ahí, pero eso el documento trajeadito. No, está bien. Por eso no va a ir a lo formal. Porque puede cambiar también, como dice Federico, es un juego de deducción de posibles situaciones en función a la potencialidad de un determinado equipo. ¿Qué? Ariel, pronta recuperación, hermano. Carbohidrato, mucha agua, fuerza, Ariel. Bueno, primer pedido de Cerro. Sí. Dispongan la anulación de la tarjeta roja exhibida al futbolista Eduardo Brock. 1. Por su evidente improcedencia, dice. Perfecto. 2. Sí. Previo a los trámites de rigor, imponga a los árbitros denunciados, en este caso Blas Romero y Fernando López, la suspensión de 1 año. Para Fernando López y Blas Romero. Sí, señor. Tercer pedido de Cerro. Más una multa de 30 salarios mínimos. Aproximadamente unos 80 millones. Sí. ¿Qué decía al comenzar en el Cardinal Deportivo? Raúl Prono, presidente del tribunal, y venimos con Edgar. Hacemos un ping-pong rápido, 15 menciones de Añamembú y tenemos una bomba, pero antes, aplauso de por medio, mi querido Obi. ¿Por qué? Por dos temas. El primer tema, seguimos liderando el rating. Cardinal Deportivo AM, programa Mediodía, el programa más escuchado. Ibope Paraguay lo dice, programa más escuchado del mediodía. Ahora ampliando ventaja, estamos cada vez creciendo más. Muchas gracias a todos los oyentes que hacen posible esto. Muchísimas gracias, en serio. El otro anuncio, felicitar a Molino San Juan, una empresa comprometida con el país y con la sociedad para sus productos Pollos Don Juan. Molino San Juan hoy cumple 61 años. Esa enorme familia, un éxito que no sería posible sin el apoyo de los valiosos colaboradores y la preferencia de los clientes, quienes eligen la marca día a día. Así que felicidades a Molino San Juan, Pollos Don Juan, muchas felicidades. Edgar, En Sueño Lar cumplimos 28 años de aniversario y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros somieres de la línea alta, Dormilar o líneas juveniles, te llevas almohadas de regalo. Además tenemos 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Nosotros nos estamos reuniendo hoy y hoy vamos a tocar precisamente ese tema. ¿Van a tocar este pedido de Cerro Porteño, doctor? Vamos a tocar el pedido de anulación de la tarjeta roja, porque con respecto al tema de la denuncia contra el arbitraje por supuesta actuación o supuesta incapacidad técnica, es un trámite que tenemos que correr traslado a los árbitros, probablemente también a la dirección de árbitros. Ese es otro trámite.
Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Podrían resolver ya ahora, antes de iniciarse una nueva fecha del campeonato, es el tema de la tarjeta roja. Claro, porque eso tiene una urgencia que es la participación del jugador. O sea, nosotros no vamos a resolver hoy el tema de la denuncia contra los árbitros. Lo que vamos a resolver hoy es el tema de la anulación de la tarjeta roja. ¿Verdad? Si de verdad la infracción no existió, bueno, es un tema, ¿verdad? Lo demás es cuestión de ver, qué sé yo, qué aspectos de esta decisión son privativos del árbitro y cuáles podemos modificar nosotros. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Se analiza todo, Bruno. Mira, no queda, no te puedo decir esto no vamos a analizar. Se analiza todo y se ve si realmente esto es materia de criterio arbitral o es algo que nosotros podemos modificar. En realidad no modificamos nosotros la expulsión en sí misma. Aminoramos simplemente la falta porque no es para roja y punto, si es que es el caso, ¿verdad? Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. 13:31, ya viene Juanma, información de Cerro, viene John, información de Olimpia. Hoy 3 de la tarde, anoten, Manchester City, Inter de Milán. Manchester City va a jugar de local. 3 de la tarde, Champions League. A las 3 de la tarde, el PSG ante el Girona. Brujas ante el Borussia Dortmund. Celtic ante el Slavia. Bratislava. Ahora, el Sparta Praga le está ganando al Salzburgo y Boloña está empatando con el Shakhtar Donetsk 0-0. Brevemente, poneme hoy Italia 90, hermano, no nos podemos olvidar, por favor te pido. Qué bárbaro. Salvatore Schillaci, el Totò Schillaci. Ellos dos son los tapados que aparecen contra Checoslovaquia en el partido de final de la fase de grupos. Y él, después de ese mundial, creo que hizo un gol nomás por la selección. Después ya, el famoso desapareció. De hecho, Italia ya no clasificó para la Euro, Dani. Claro. Del 92, y ahí ya desapareció. Pero fíjate que pero nadie después, ya se olvidó lo de Italia 90. Pero 2 años después llegan a la final del Mundial con un Roberto Baggio tremendo y con otra generación. Entonces, lo de Schillaci queda como un fenómeno, algo muy raro porque fue un tapado, fue la gran figura de ese Mundial, pero después ya desapareció. Entonces, nuestro recuerdo siempre se va a centrar. Porque vos decís Pablo Rossi venía de una pero sanción en el 82, ¿verdad? Pero él ya fue, antes de la sanción, fue número 1 en la Liga Italiana de goleador. Sí. Pero Totò era tercer suplente y después se enojaron un poco los italianos con él por el tema de los penales. Porque hay una imagen que a él le muestra que iba asustado con una ojera así. Una imagen en primer plano fue muy famosa y él no estaba, o sea, él se fue de ese partido. Y acá me dice la sobrana que Gullit tuvo mucho que ver. O sea, quien capaz que a Vicini le recomendó, ¿verdad? O habló muy bien de él, Ruud Gullit. Y fíjate que ese mundial, lo que está diciendo Dani, y lo que empezaba a decir yo, que fue el mundial y nada más, diferente pero parecido al caso de Huicochea. También. Huicochea tuvo ese mundial, después tuvo en el fútbol. Apareció de la nada. De la nada, pasó a Pumpido, porque Pumpido se quedó con el anillo colgado. No, le fracturó, esa fue otra lesión que tuvo Pumpido.
A Pompío le fractura el vasco la articochea contra Rusia. Se tira los pies y le rompe la tibia y peroné. ¿Y quién es que se quedó con el anillo? Pumpido en River. En River. En el Mundial fue una claro, lesión. Pumpido antes del Mundial 90. Se quedó colgando con el anillo, pero increíble. Goicoechea también de la nada y después terminó su... Sí que con el caso de Sergio Goicoechea a nosotros no nos afecta tanto porque después viene acá y tuvo una carrera tanto en Cerro como en Olimpia, pero los Esquilachi ha de ser esos casos. No, yo digo en el máximo nivel no me digo. Claro, para el... Yo era niño, o sea, vos sabés que yo nací en el 78, o sea, ¿cuántos años? 88, yo tenía 12 años. Y vos sabés lo que... Yo veía el Mundial por la televisión y Esquilachi era mi ídolo. Eso es como dice Dani, ¿te acuerdas que veía? No, el de que entró fue... No, es que fue ídolo. Aparte, pero llamó la atención porque era un rostro diferente para lo que esperábamos en Italia. Lo conocía. Por eso te digo, viste que salía la foto de la alineación. Ahí fue los más amados eran el Parotano, eran Giannini. Sí. Baggio, que era un chico que empezaba, y Maldini, que era ya era un capo, ¿verdad? El Piubelo, como le decían a Maldini. Es más, solamente no marca contra Estados Unidos, que se gana 1-0 con gol de Giannini. Sí. Después él marcó en todos los partidos que jugó Italia. Sí, y ellos terminan, queda eliminado, reciben un solo gol, que fue el que vos decís Senga, porque ellos tenían la valla invita a toda la primera fase. Senga se mandó octavo de final, cuarto de final, en semifinal reciben el primer gol en contra y quedan eliminados por penales. Y terminaron terceros. Terminó tercero contra Inglaterra contra Inglaterra. Hoy lo recordaba Gascoigne, por ejemplo, a Totó Esquilachi. No es para menos. En Twitter, sí. Se fue un grande del fútbol, señores. Lastimosamente muy joven, 59 años, muy joven. Bueno, ese homenaje nomás para recordar al Totó Esquilachi. Sí, Edgar. Jumbo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses y eso no es todo. Llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas. Jumbo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko Life Like a Pro. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián, convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Anticipo. Exclusiva. Agregado a esto. Vía Wilson González, cariñosamente el señor Wilson. Atención, preparen la foto de Olveira. Gastón Olveira, arquero de Olimpia. Ya se reunió con el presidente del Club Olimpia, Coto Nogués, y en los próximos días se haría oficial la extensión del vínculo que actualmente tiene el jugador hasta diciembre del 2025. Le contábamos un poco más temprano que Facundo Zavala, otro que ya amplió su contrato hasta el 2027. Bueno, atención señores, otro detalle, segundo capítulo ya, esta es una buena noticia para el hincha de Olimpia. Gastón Olveira ya se reunió con el presidente de Olimpia, Coto Nogués. En los próximos días se haría oficial su extensión de vínculo. Tiene contrato actualmente hasta diciembre del 2025. Y otro detalle, no menor, está terminando sus trámites de nacionalización, por lo que en enero del 2026
podrá ser elegible para la selección si continúa en el país. Guaya, centro. Olveira en el gol del Pachi Carrizo. Olveira se queda en el piso. Se salvó Olimpia. Chuncadísima llegada de Cerro. Exclusiva. Sí, señor, era gol, pero Olveira, sí, está para renovar con Olimpia. Ya se reunió con Cotonou. Esa es la noticia de último momento y el tema de nacionalización. Pero él ya no puede jugar por la selección paraguaya o no jugó todavía por la selección uruguaya. Todavía no jugó. Ah, o sea, fue convocado nomás. Claro, sí. No tiene ningún impedimento reglamentario. Pero falta muchísimo. Enero del 2026, ¿vos sabés lo que puede pasar? El año del Mundial. No. Claro. Además, decir, vamos al Mundial, el que haya atajado el mérito se va a quedar. Mira que esa es otra faceta después del buen combo. Como que se cerró el grupo. Se está cerrando, sí. Fíjate que hasta hasta Tony reaccionó bien. Por eso. Digo Tony porque él cuando jugaba le hacía mal. Y más ahora que se ganó y que jugaron otros. Pero yo lo vi en los festejos, lo vi muy integrado al grupo. Está bien, hablo de Tony Sanabria. Pero Espínola fue figura en su debut en Belgrano. Dicho por los propios argentinos, realmente tapó muchas pelotas en el 1-1 contra Independiente. Y el tercero creo que también Patito cumplió, Coronel también no puso mal la cara. Entonces sí, se va formando. Sande, que venía haciendo los trámites anteriormente, se encontró con el buen nivel de Junior Alonso y están ahí otros jugadores, pero me parece que puede ser una opción. Porque es diferente al Junior. Claro, es diferente. Cuando vos querés otra propuesta. Claro, es ofensivo y aparte, como dijeron, tiene mucha presencia. Fíjate que hasta en eso me parece que se cuidó Enrique Sánchez cuando se le preguntó por Sandes. Cuando rápidamente dijo, eso fue ya algo pedido en 2 ciclos anteriores, porque si no, vos armaste un lindo grupo ahora, se consiguió, y si inmediatamente dicen, no, pero el técnico ya, pero eso ya es paralelo, ya antes venía perfecto si está disponible, pero se evita que se diga, espera, vos sos Blas Rivero, vos sos Junior Alonso. Claro. Ahora más que sopla con viento a favor Cubas, ¿verdad? No solo para el grupo, sino para la gente también. Caco, un jugador querido, hablo de los nacionalizados, contrariamente a otro momento donde estaban muy cuestionados Gastón Jiménez, Néstor Ortigosa y otros, ¿verdad? Pero estos están siendo aceptados ya por el grupo hace mucho y por la gente ahora. Pero buena noticia entonces para redondear, señores, ya hubo la reunión, en los próximos días se anunciaría la extensión de contrato de Gastón Olveira con el Olimpia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Un cumple que se respete solo puede tener sabor a Panchos Ochi. Crea momentos inolvidables sin complicaciones con un menú fácil pero riquísimo. En tus cumpleaños infantiles serví Panchos Ochi y la felicidad de los invitados estará garantizada. Conoce más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Hoy miércoles realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. En la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores, pero hay quienes son verdaderamente invencibles. Ingresa a www.aposta.la y cargando saldo desde 10.000 guaraníes ya estás participando del sorteo de una Play 5, un Nintendo Switch, una TV de 55 pulgadas, un Samsung Galaxy A55 y 30 bonos de 100.000 guaraníes. Con Apostala, volvete invencible. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontrar
Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y recibimos en este bloque a Juanma Figueredo para ir confirmando el probable equipo de Cerro, porque me imagino, viendo un poco los antecedentes de Manolo Jiménez, está para hacer varios cambios nuevamente. Ya está también entre los convocados Araujo, el argentino, que viene desde Grecia. Juanma, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Fabio, ¿cómo estás? Saludos para todos. Sí, efectivamente, ayer, luego del entrenamiento, se confirmaba la autorización. Está inscrito oficialmente a nombre del Club Cerro Porteño, Sergio Araujo. Por ende, ya estaba a disposición de Manolo Jiménez, quien ya lo conoce del fútbol griego y rápidamente lo incluye en la lista de convocados para el partido de esta noche ante Recoleta por Copa Paraguay. En Cerro Porteño entienden que este es un partido muy importante y no habrá rotación, así como habíamos mencionado ayer la posibilidad de que hayan algunos recambios. Finalmente Manolo ha decidido ayer en el entrenamiento que no va a arriesgar nada. Cerro quiere ganar este partido de hoy, esta noche ante Recoleta. Entienden que es prioridad y después pensar en el sábado contra Meliano. Por eso pone lo mejor que tiene Cerro Porteño. Jan Fernández, Alan Benítez como lateral derecho, retorna como titular. Ronaldo de Jesús es la novedad en el equipo del Cerro Porteño, junto con Javier Báez y Diego León. En el medio campo, la presencia de Robert Piris Lamota, Rafael Carrascal, luego de superar el síntoma gripal que lo ha dejado fuera del partido ante Libertad, retornaría al equipo titular hoy. Derry Rodríguez, Cecilio Domínguez, Pachi Carrizo y Francisco da Costa. Es lo mejor que tiene a disposición Manolo Jiménez. Entiende que el partido de hoy es de vital importancia ante Recoleta y por ello recurre a todos los titulares el técnico español. Gracias, Juanma. Saludos para todos. Muchas gracias. De esta manera entonces, Cerro Porteño Recoleta 19:30, hoy en Villa Elisa. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Pilsen Reciclarte cumple 10 años, 28 y 29 de septiembre, Anfiteatro de Samber. Entradas en Tiquetea. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad al 061-514-920. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxi Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominios.com y migra hoy mismo. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortitza. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta.
Y hoy se juega la tercera ronda de la Copa de la Liga en Inglaterra. El Brighton va a enfrentar al Wolverhampton. El partido va a arrancar a las 14:45. Gracias a Ángel Elian nos confirma que en el Brighton va a estar de titular Julio Enciso para este partido. Actualizamos lo que tiene que ver con la Champions y los partidos que se están jugando ahora en vivo. El Bologna está empatando con el Shakhtar de Ucrania 0-0. Esto es en Italia. Final del primer tiempo. También final del primer tiempo, el Sparta Praga le está ganando 2-0 al Salzburgo de Austria. Esto es lo que tiene que ver con la Champions. El partido 9-2. 9-2 el Bayern ganó 9-2 al Dinamo Zagreb. Un equipo de Company, ¿no? Sí. El belga. Sí. Capo, sí, bien. Sí, señor. Así está el fútbol internacional. Y Tebas habló del caso de Rodrigo y Tebas, estamos hablando del presidente de la Liga. Ojo lo que digo, Fabio. De España, sí. Dijo que van a apoyar una posible huelga. Dice que no para disminuir los partidos de la Liga, pero sí para que no se juegue el Mundial de Clubes. Totalmente en contra. Sí. Él dice, si la huelga quiere decir que no se juega el Mundial de Clubes, estoy de acuerdo. Sí. No, sí, si va yo limpia, hermano, déjate joder. No. Él lo que dice que no está de acuerdo con que la UEFA tenga más partidos, cargue más partidos a los jugadores, pero quiere que se reduzca la cantidad de clubes o de equipos en las ligas. ¿Para qué? Para que se reduzca el calendario en las ligas. Claro, pero él dice que no. Y claro, porque él dice... ¿Qué va a pasar con el de Rayo Vallecano? Los grandes clubes van a seguir ganando mucho dinero y los jugadores y también. Los chicos no. Y los chicos no. Entonces, de ese lado lo que no está de acuerdo. Bueno. Cerramos, dale. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón paraguayo como vos, Pechugón deliciosamente natural. Nueva fórmula limpia azul, limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Limpia azul con el sello de garantía base. Con TCL, con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande. Con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Centro del Neumático es ahora Ceneu Centro Automotriz. Todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad de tecnología y servicios neumáticos. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEUPY. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu pinta transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. Brighton va a jugar contra el Wolverhampton, ya contaste esto. Quiero contarte algo de Guaraní, brevemente nomás te quiero decir. Escúchame un poco, Fabio. Sí. Vos sabés que para el partido de cara a Olimpia el domingo hay un retorno. Adrián Alcaraz va a ser esperado hasta último momento. Podría jugar en el Aborigen, sí, Edgar. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad, ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano donde todo pasa. Te quiero encomendar hoy una tarea especial, si podés, con Diego Marini, Leti y Víctor Ríos hoy, que ellos recurran también a sus oyentes. ¿Qué hacer con Ariel, que está con problemas estomacales, con colitis? Desde ayer él ya preanunciaba, prácticamente decía, parece que tengo dolor de estómago. Si esto le contás, por favor, a ellos. Tienen una audiencia muy... No, de hecho, Ariel y Leti sufrieron su ausencia esta mañana. Alguien estaba reportando en el canal, claro. Yo me enteré, sí. Ya. Ellos ya saben. Que tuvo Darío, por eso, y para ver qué ellos parece que van a tener una baja. Leí ahí que un compañero tiró un dato también. Podían tener una baja también en Sí. ¿Quién? Y supuestamente alguien escribió acá que hay una peste, posiblemente hay una baja también. Pero qué raro, ¿y cómo la coinciden? La misma situación de Ariel, dice.
Qué raro, ¿y qué? ¿Comieron juntos? Edgar. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. De Rossi, ¿te acordás de Rossi? El ídolo de la Roma. Totalmente. Fabio, Dani. Sí. Bueno, fue destituido, dejó de ser técnico de Rossi, de la Roma, pero de así, Italia. sin preámbulo, le dijeron afuera y afuera. De un hermano. Sí. No, qué increíble el fútbol, ¿verdad? ¿Y no jugó a Boca cuándo? Porque ídolo. Vos sabés que Alfaro no tuvo